la ley de la interrupción del embarazo del aborto. ¿Estás de acuerdo con esa ley o la Estoy en contra, porque va contra el derecho a la vida. El ajuste fiscal que nosotros estamos proponiendo es mucho más profundo que el que propone el Fondo Monetario Internacional. De hecho, el Fondo Monetario Internacional no tiene ninguna preocupación por los argentinos, no le interesa a los argentinos. En realidad, el Fondo Monetario Internacional lo único que le interesa es devengar tasa de interés. Y nosotros ahora sí queremos hacer un ajuste, es un ajuste mucho más profundo que el que propone el Fondo. Eso es falso. Para mí los derechos son el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Después son todas construcciones ideológicas para sacar ventajas. El derecho al salario mínimo. Pues el derecho al salario mínimo lo que genera es desempleo. Cuando yo era pibe, tuve el privilegio de ir al colegio, porque era gratis, era pública. Si los hospitales, si la sanidad hubiese sido privada, yo estaría muerto. En el futuro vas a necesitar cosas y no vas a poder pedirlas, porque esos son derechos. Y cuando hay una necesidad, hay un derecho. Milei cree que perdió entre 5 y 10 puntos por la fiscalización. Milei en varios distritos del conurbano solo tuvo un fiscal general por escuela. Así que atención a esto. Porque ¿Cuánto cree que perdió? entre 5 y 10 puntos. O sea que aquí hay un tema muy importante que hemos hablado en toda la noche, que es que una llave para mejorar Milei es la fiscalización. Fiscalizar. Tal vez muchos ya se dieron el gusto ayer de protestar y votaron por Milei y hoy están pensando en otro voto porque se necesitan votos más serios en este país. Esto pasó en el 2019. La figura de Milei tiene que ver con una caracterización que hace respecto al funcionamiento de la política en general. Sí. Milei, ¿no? Me parece que ese es el dato nuevo. Hay un candidato muy nítido en su mensaje, nos guste o no, y además tiene una propuesta. Me parece que ahí viene el otro dato, ¿no? El gran dato. El campo nacional y popular no tiene propuesta. Es difusa su propuesta. La del macrismo es muy difusa, sobre todo en boca de Patricia Bullrich, pero creo que ahí viene el gran desafío de esta campaña. Si Milei va a hacer todo lo que dijo que va a hacer y no va a poder aguantar la 9 de junio. Ahora Massa también tiene la expectativa de poder revertir su situación de haber salido tercero. ¿Por qué? Porque la diferencia entre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, que es la suma de Massa más Grabois, es de 200.000 votos. ¿Qué miran ellos? No miran los votos del otro, miran los 11 millones de personas que se abstuvieron. Eso de sumar los votos de Bullrich con los de Larreta, diría que el votante de Larreta está más cercano a irse con Massa que quedarse con Bullrich. No lo había pensado, che. ¿Sabes que no lo había pensado? Y si Bullrich se quiere radicalizar, teniendo para elegir al mismo precio la marca de primera y la marca falsa 5 veces inferior en calidad, digamos, comprar la primera marca, ¿no? ¿Puedes saber a quién acompañaste? Ah, no, el voto secreto. ¿Y a nivel nacional que ganó Milei? Tampoco, ninguno me gustaba, así que... A mí sí, me gustó Milei. Milei. No. ¿Sabes quién es Milei? Fachero, sí. ¿Estás fachero? Sí. ¿Lo ves en la tele, Milei? Sí. Y mi mamá eligió a Bullrich. No, no me quemé. No me quemé. Por favor. Tengo pie. ¿Sería más fácil que Patricia Bullrich le gane a Javier Milei o Sergio Massa? Seamos neutrales. ¿Quién representa el cambio, Milei o Juntos por el Cambio? Milei. Nos guste o no nos guste, ese es otro problema. Milei es el cambio. Juntos por el Cambio dejó de ser por el cambio. ¿Barajan la chance de, en las semanas previas, hacer una alianza, resignar una candidatura? Y si alguien está convencido de venir a defender las ideas de la libertad, tiene que ver con una cuestión de convencimiento. Por supuesto que si Grindetti está convencido, las puertas están abiertas. ¿Se lo ponés también a Patricia, a Bullrich? Ella tuvo responsabilidad directa en muchas de las operaciones que me hicieron durante el último mes y medio.
noches a todos. Estamos en una nueva edición de Argentina Política. Buenas noches, Carla Pelliza. Buenas noches, Jonathan Eguer. ¿Cómo vamos? Bien, tenemos un programón hoy. ¿Qué va a pasar si gana Milei? Bueno, la verdad es que lo vamos a estar charlando en un ratito, pero realmente vienen por vos y ahora te voy a contar cuál es el plan, cuáles son los mecanismos, qué es lo que quiere hacer Unión por la Patria con todo esto, cómo se cuela la interna de Juntos por el Cambio. Lo vamos a estar conversando en un rato porque tenemos un programa realmente cargadísimo. Hablando de Juntos por el Cambio, vos te vas a meter un poco de lleno en ese barro, ¿no? El gran fracaso de la noche fue el de Juntos por el Cambio, el de Horacio Rodríguez Larreta, también perdió Larreta, perdió Santilli, perdió Lustó. Fue un gran cimbronazo para la alianza que hicieron entre el larretismo y la UCR. Lo vamos a estar repasando. ¿Y hay invitados hoy? Hay invitados hoy, obviamente, pero como siempre vamos a tener a todo el equipazo que nos acompaña acá en Argentina Política. Cristian Siminelli va a estar intentando descubrir quién es la persona que inventó a Javier Milei. ¿Podés creer que empiezan a pelearse para ver quién es el autor del candidato a presidente de La Libertad Avanza? Una cosa absolutamente de locos. Tenemos el humor de Agustín y de Pesqui. Tenemos información desde la redacción hoy de la mano de Lucas Boy. Tenemos invitados, obviamente. Atención, se confirmó que Massa viaja el martes y miércoles, va a estar luego las 48 horas en Washington, en Estados Unidos, para terminar de cerrar. En verdad ya está cerrado, va a firmar los desembolsos que van a llegar a la Argentina. Estamos hablando de 10.000 millones de dólares. Yo no voy a hablar de eso, sino que va a hablar la persona que más sabe de economía en este país para mí, que es Julia Estrada, que va a estar acá con nosotros analizando todo lo que se viene. ¿Te parece si arrancamos esta Argentina Política? Totalmente, además quédense, vamos a conversar con Jorge Alemán y nos visita Artemio López para estar analizando qué fue lo que nos dejó la PASO, el primer escalón en este año de elecciones. Y te lo decía hace un rato, vienen por vos, ¿sí? Si vos sos médico, médica, enfermero, enfermera, docente, vienen por vos. ¿Por qué? Porque quieren reducir el Estado. Y trabajás en un hospital público, trabajás en una escuela pública, ¿qué va a pasar? Te vas a quedar sin trabajo. Porque reducir el Estado, ¿qué quiere decir? Sacar escuelas, sacar hospitales, terminar con la obra pública. Reducir el Estado, ¿qué quiere decir? Que todos aquellos que hablan del discurso de la seguridad van a querer tener menos policía, porque eso es el Estado. Ese es el Estado que ellos quieren reducir. Si sos empleado en relación de dependencia, también van por vos. ¿Por qué? Porque quieren eliminar las indemnizaciones por despido. Quieren que sea fácil despedir. Vos hoy estás trabajando, mañana le resultas caro al empleador, te despide, no te paga nada. De hecho, vos mismo te pagás tu propio despido. ¿Podés creerlo? Entonces contrata a otro para hacer el mismo trabajo por menos plata. Y cuando ese otro le resulta caro, también lo despide. ¿Por qué? Porque no tiene costo alguno. ¿Tenés changas? ¿Sí? También van por vos. ¿Por qué? Porque va a haber menos trabajo. Y si hay menos trabajo, hay menos plata. No va a haber espacio para hacer obras de albañilería en tu casa. Tampoco va a haber espacio para hacer jardinería, pintura. Se termina absolutamente todo eso. Y necesitan que haya un montón de gente desempleada para que ese sistema funcione. Y eso es lo que están buscando. ¿Sí? Que haya un enorme ejército de reserva que agarre cualquier trabajo en las peores condiciones posibles, sin ningún tipo de derechos, por la desesperación. Ese es el plan que tienen ellos y lo vienen diciendo desde hace tiempo, lo vienen remarcando una y otra vez y lo van a seguir remarcando de acá hasta el 22 de octubre. Pero encima lo grafican muy bien. Vamos a empezar con algunos ejemplos para que veas por qué te digo que si gana Javier Milei, vienen por vos. Mirá lo que dice el candidato libertario que va a hacer con el Estado y lo que eso significa. Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. Vamos a seguir por acá. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación. Algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público. ¡Afuera! Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. ¡Afuera! Ministerio de Educación. Adoctrinamiento. ¡Afuera! Ministerio de Transporte. ¡Afuera! Ministerio de Salud. ¡Afuera! Ministerio de Desarrollo Social. ¡Afuera! Afuera, absolutamente todos los ministerios afuera. Eso es lo que quiere Javier Milei. ¿Sabés qué significa no tener ministerios? Significa no tener presupuesto. No va a haber presupuesto para la salud, no va a haber presupuesto para la educación, no va a haber presupuesto para la inclusión, ¿sí? No va a haber presupuesto para absolutamente nada.
en la República Argentina si se lleva adelante este plan. ¿Y sabes qué es lo que hacen? Porque lo hizo Macri en su momento. Macri eliminó un montón de ministerios. Pero ¿sabes qué es lo que hacen en su lugar? Y despidió un montón de gente que trabajaba en el Estado hacía muchísimo tiempo. Lo que hacen es poner gente suya en las categorías más altas, con los sueldos más altos, y a vos, a tu amigo, a tu vecino, a tu primo, a cualquier familiar, lo dejan sin trabajo después de haber estado laburando un montonazo de tiempo en el Estado poniendo todo de sí. Y ellos lo que quieren hacer es desmantelarlo. Y Milei ahí decía, hablaba, educación, afuera, esto es adoctrinamiento, ¿sí? Un discurso que comparte bastante con Juntos por el Cambio. Y mirá lo que planteaba Milei hace un tiempito nada más respecto a la educación. Es decir, a ver, yo lo que digo es, mira, Argentina con esto de los derechos, por ejemplo, a tener educación. ¿No es un derecho? No, porque alguien lo tiene que pagar. No es gratis, alguien lo tiene que pagar. Y cuando vos decís que... ¿No es excluyente los derechos que tengan que pagar? Ah, no. A ver, el punto es el siguiente. El aire libre también, el aire limpio también tiene que pagarlo alguien, ¿no? Vos que, digo, a ver, ¿qué está yendo? El tema de igualdad de oportunidades. Por ejemplo. Una aberración. Una aberración la igualdad de oportunidades, dice Javier Milei, porque la educación pública no es gratis. Alguien la tiene que pagar, dice Javier Milei. ¿Quién la paga? Obviamente el ciudadano de bien con sus impuestos. Ese es el discurso de Javier Milei. Entonces, si vos no tenés plata para mandar a tus pibes a una escuela privada, ¿qué haces? ¿No se educan? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, ahora sale un Milei lavadito, lo veíamos ahí en el tape de inicio, sin gritar, mucho más tranquilo, diciendo yo no voy a dejar a la gente sin educación y sin salud pública. Lo que vamos a hacer es, en vez de subsidiar a las instituciones, subsidiar a las personas. Eso obviamente va a implicar más trámites. ¿Qué pasa con el tema de la segmentación? ¿A quién sí, a quién no? ¿Dónde está el corte? La verdad es que lo que está planteando Javier Milei es una barbaridad y lo que quiere fomentar es que haya más desigualdad en la Argentina. La educación no le interesa y no le interesa ninguna de las áreas sociales para que vos puedas progresar en la República Argentina. Pero además de eso, obviamente también una de las grandes discusiones, y creo que va a ser clave de acá hasta octubre, está vinculada al mundo del trabajo. Y obviamente Javier Milei también habló sobre eso. Hay que llevarlo a un sistema de seguro de desempleo. Porque eso, ¿qué es lo que hace? Cada uno se asegura en lo que le parece, y eso hace que no se contamine la señal de precios y a vos te sea más fácil contratar trabajadores. Y no tenés todo un montón de costos ocultos que aparecen cuando te aparece una demanda. Costos ocultos, te va a ser mucho más fácil contratar trabajadores y los podés despedir, porque total, ellos van a tener un chanchito donde van a ir poniendo plata, ¿para qué? Para pagar su propio despido. Eso es lo que está proponiendo Javier Milei. ¿Y con qué se complementa? Con lo que te decía hace un rato, con ese ejército de reserva, con un montón de gente desempleada que esté ahí preparada para agarrar ese trabajo espantoso, sin ningún tipo de derecho, sin aguinaldo, sin vacaciones pagas, sin licencias, sin días por enfermedad, sin absolutamente nada para poder tener, aunque sea un ingreso mínimo para sobrevivir en su casa. ¿Y eso qué genera? Que las personas tengan miedo de perder su trabajo, porque siempre puede haber otro que venga por menos plata a hacer lo mismo que vos. ¿Y Javier Milei tuvo miedo de decir esto, de mostrar esta propuesta? Por supuesto que no, mirá. Hoy la Argentina tiene 6 millones de trabajadores que están en blanco o en gris. Ahí hay que trabajar sobre la indemnización, que hoy es un pasivo brutal sobre todas las empresas, las grandes, las chicas y las medianas. Dale. Ahí hay cambios que hay que hacer muy fuertes, volviendo inclusive a un número razonable. Hoy no es razonable la indemnización. Bueno, ahí veían claramente la coincidencia con Patricia Bullrich. Y por eso lo que les decía ayer, comparten el mismo electorado, ¿sí? Los dos están en contra de la indemnización, los dos están a favor de que se despida a cada vez más trabajadores. Y ahora sí, miren lo que decía Milei, porque la consecuencia de todo esto es que vos tengas miedo de perder tu trabajo, y para él eso es sano, mirá. Y entonces está claro que la gente tiene miedo a perder el trabajo, y eso es sano, porque digamos, hace que se esfuerce, hace que se ocupe del tema. No es sano tener miedo de perder el trabajo, no es sano tener miedo de perder el trabajo. Vos tenés que tener tu trabajo, tenés que tener estabilidad, ¿sí? Tenés que poder tener todos tus derechos, tenés que poder progresar, no tenés que estar todos los días pensando que alguien puede hacer el mismo trabajo que vos por menos plata, porque la situación es desesperante, ¿sí? Un poco sobre esto hablábamos hoy temprano con Mario Manrique, del sindicato ESMATA, también de la CGT, tercer candidato a diputado nacional de Unión por la Patria por
por la provincia de Buenos Aires, que se refirió a esta embestida contra los sindicatos y, por supuesto, el peligro que eso genera. No votar o ir a votar a Milei. ¿No es la solución para ello? ¿No la es? Si logramos eso, entiendo, vamos a revertir la situación. Si no lo logramos, bueno, mira, a mí un secretario general que yo tenía, que era José Rodríguez, me decía, cuando los laburantes pierdan el sindicato, se van a dar cuenta a las 48 horas, pero va a ser tarde. Bueno, si terminan con los sindicatos, se van a dar cuenta a las 48 horas y va a ser tarde. ¿Sabés cuándo no es tarde? Ahora. Este es el momento. Porque después sí va a ser tarde. Entonces, este es el momento. ¿El momento de qué? ¿Sí? De entender que realmente vienen por vos si avanzan con este proyecto, ¿sí? Que tienen los dos, uno un poco más profundo, otra un poco menos profundo, porque va a intentar ampliar hacia el centro, en el caso de Patricia Bullrich, pero vienen por vos. El momento es ahora. Quedan 10 semanas ¿para qué? Para que vayas a militar puerta por puerta, ¿sí? Para que empecemos a hablar, para que convenzamos a la persona que tenemos al lado que todavía no está convencida y que en octubre vaya a votar. Pero obviamente la gran pregunta es si alcanza solamente con esto, si alcanza con la campaña del miedo. ¿Por qué? Porque ya pasó y ya vimos los enfrentamientos entre opciones radicalizadas y opciones más aperturistas, ¿sí? Pasó en Brasil, pasó en Francia, pasó en España y va a pasar acá en la República Argentina. ¿Alcanza con la campaña del miedo? Bueno, esa es una de las preguntas y empieza a tener repercusiones. Trueno, ayer, un artista, obviamente, que representa a los pibes, que por ahí no se sienten interpelados por la política, pero sí por sus referentes culturales, dijo ayer, tus derechos son lo único que tenés. No te regales, ¿sí? No te regales. Los derechos empiezan a ser importantes y es lo que se pone en juego, ¿sí? Hay realmente mucho miedo porque vienen por vos. ¿Alcanza eso? No, obviamente que no alcanza solamente con tener miedo. Es necesario que también haya medidas, ¿sí? Para contener la economía y que los trabajadores y las trabajadoras sientan que realmente están mejor en este tiempo que resta para las elecciones y obviamente a futuro. Sobre esto también habló Paco Manrique hoy a la mañana acá en El Destape, haciendo mención a un debate que ya lleva bastante tiempo, que es el de la suma fija. Pensando del año pasado que estamos discutiendo con Pablo, con otros compañeros, la suma fija. Algún grupo de la CGT se negaba. Después, bueno, coincidimos todos en que había que darlo. Todavía estamos discutiendo la suma fija cuando los niveles de inflación, lamentablemente, por la situación creada, por la deuda externa que nos dejaron, más los problemas de la sequía y demás, no nos da la espalda económica suficiente para poder frenar esto. Y no podemos definir todavía si damos una suma fija o no. Después también los formadores de precios, hermano, hay que ir a apretarle los clavos. Porque acá hay una devaluación, te aumentan los precios. Aumentó el dólar blue, te aumentan los precios. Viene el viento norte, te aumentan los precios. Bajó la temperatura, te aumentan los precios. Bueno, habrá que empezar a pedir también la matriz de costo, hermano. Por lo menos de los que fabrican alimentos, dame la matriz de costo. A ver si realmente los precios que vos me estás subiendo todos los días se justifica. Y si no se justifica, bueno, tengo que tomar medidas duras. Bueno, claramente el debate que se está esperando, ¿no? Después de las señales a los sectores financieros, ¿qué va a pasar con el poder adquisitivo de los trabajadores y si hay algún tipo de medidas al respecto? Se acaba de conocer que en un rato nada más va a haber una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía sobre renegociación de precios, ¿sí? Así que veremos cuáles son los anuncios que se hacen desde el Ministerio de Economía, pero claramente esta campaña va a estar regida por ese eje, ¿sí? Por la economía. Y habló Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, que hizo un análisis sobre el resultado de las elecciones de la Argentina vinculados a la alta inflación que estamos teniendo y también a procesos completamente autoritarios como fue el nazismo de manos de Hitler en Alemania. Y esto decía el presidente de México. Mira. Hitler se levanta, se consolida como dirigente después de una inflación que se padeció antes de que él llegara al poder. O sea,
a él le ayuda la inflación, ¿no? Siendo conservador autoritario, las inflaciones y las crisis económicas le ayudan siempre a la derecha, al conservadurismo. Económicas siempre le ayudan a la derecha, al conservadurismo, decía Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, en este análisis que estaba haciendo sobre el resultado de las elecciones en la República Argentina y cómo un líder autoritario, como es el caso de Javier Milei, se aprovecha claramente de estas situaciones. A ver, tenemos una comunicación en exclusiva acá en Argentina Política, en directo Argentina con México. AMLO está en comunicación con nosotros. Hola, presidente, ¿cómo le va? Acá Carla Pelliza lo saluda. Es para mí una alegría muy grande poder saludar a Argentina. Sí. Política. Que, gracias. Desde el destape para el mundo. El mundo todo. Sí. Usted puede escucharlo en Argentina, pero puede verlo también en México. Sea que usted esté en Zacatecas, en Matamoscas, en Pinchila. Sí, es la idea, presidente. En Pumachala, en diferentes estados, en Nenacrola. Andrés Manuel, estoy haciendo un comentario y había un testimonio muy interesante sobre... Es importante señalar que no todo es lo mismo en la política. Sí. Yo estuve hablando, me han dicho que tengo que ser dinámico. Yo estuve hablando con presidentes en una conversación de Zoom para establecer cuáles son las razones de este avance de las derechas. Preocupante, ¿no? Que no es la culpa del chancho mojado, sino del dueño del techo roto. Y todavía estoy en el Zoom, de hecho, quiero saludar a compañeros presidentes de Latinoamérica. Se encuentra, por ejemplo, el querido Lula, que bueno, que sabe mucho de esto. Un abrazo, querido Pepe. Gracias, Hola, Lula. Presidente Lula, muchas gracias. De hecho, hay un referente muy grande, el querido Pepe Mujica, que... Creo que se durmió, presidente. ¡Pepe! ¡Gol de Peñarol! Y igual... está el presidente Boric, que Chile, sí. también... Yo quiero saber cuándo viene a Taylor Swift a Chile. Pero estábamos hablando de las derechas, presidente. Y de Argentina también. Alberto. Sí. Ay, Alberto. ¿Qué pasó? ¡Alberto! Santiago, ¿qué pasó? No, y bueno, sigo yo porque no todo es lo mismo. Claro. No es todo lo mismo. ¿Cuál es la lectura, AMLO, entonces? El Fondo Monetario Internacional es un gran lastre para la economía de Argentina. Estamos de acuerdo. ¿Cómo? Mira, el Fondo Monetario es como el señor Barriga. Ajá. ¿Qué Y sería Argentina es Rondamón. Y el Banco Central es la billetera de Rondamón. Y resulta que mientras el Chavo pide una torta de jamón, que vendría a ser el pueblo argentino, está la bruja del 71. ¿Y quién es la bruja del 71? China, que quiere ayudar a su monchito. Sí. Pero, es una buena lectura geopolítica, ¿no? Por eso, no todo es lo mismo. No todo es lo salvo doña Florinda, que es la popis. Sí, es el mismo personaje, pero no sé en este caso si sería el Fondo Ñoño Monetario. es el señor Barriga también, hay que decirlo.
¿Y Javier Milei cómo entra en todo esto? Porque era de lo que veníamos hablando y usted había manifestado el su preocupación. Chompiras. Ah, es el Chompiras, Javier Milei. Que también es el chavo. Digo, todo tiene que ver absolutamente con todo. En eso tiene razón. Es más... ¿El Chapulín Colorado aparece ahí también? Ya no, pero aparece el Capitán Topa, que si tú lo piensas, es el cocinero Arnoldo. Mira vos, o sea, al final es todo... Es Arnoldo el cocinero, un artista de la cocina, dice la canción. El mundo es un pañuelo, presidente. Y, quiero decir... Sí. Con total... ¿Honestidad? No. Ok. Dinamismo. Ah, el dinamismo, ok. Que... Sí. Bueno, ajá. Yo opino... Sí. Mira, para poner en contexto bien rápido, porque sé por que favor. Es televisión y que ustedes están en un canal maravilloso de televisión, lo quiero decir con toda... para cerrar la idea y redondear la idea. Perfecto. Cuando en la península de Yucatán cayó el meteorito... No, pero discúlpeme, presidente, muchas gracias. Seguiremos la conversación más adelante. Le agradecemos muchísimo en exclusiva para Argentina Política a Andrés Manuel López Obrador, que hizo un análisis realmente muy profundo sobre la victoria en las PASO del espacio de Javier Milei. Mencionaba AMLO recién al Fondo Monetario Internacional y hoy Javier Milei sorprendió con unas declaraciones, tenemos el titular ahí para mostrárselos a todos ustedes, diciendo que el Fondo Monetario Internacional lo llamó, en realidad llamó a la hermana, ¿sí?, para tener una reunión. Se comunicó con Karina, la hermana del candidato a presidente que ganó en las PASO, y estaban viendo cómo acordar una reunión con el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? También llamaron a Patricia Bullrich. Esto es algo que hace el Fondo Monetario Internacional cuando, se dan los resultados de las PASO, para empezar a conocer un poco cuáles son las propuestas de los distintos candidatos que llegan con chances. Y le consultamos hoy al vicepresidente del Banco Central de la República Argentina cómo podían repercutir este tipo de informaciones que se dan a conocer a horas de las elecciones, en medio, obviamente, de una situación delicada económica, y esto fue lo que nos respondía hoy a la mañana acá en el Destape. Ese tipo de cuestiones nos ayudan, ¿no? Creo que si hay algo que debemos debatir y volver a debatir cuando creamos que terminamos, es en la necesidad de reconstruir, proteger y fortalecer nuestra moneda. Cualquier atisbo de una Argentina que uno piensa hacia adelante requiere moneda. Sin moneda no vamos a ningún lado, así que cualquier cosa que se le parezca a una discusión que la excluya, me parece que es muy dañina. Pero al mismo tiempo, hablando del fondo, ayer a la tarde el fondo emitió un comunicado donde de alguna manera celebraba las medidas que se habían tomado y confirmaba que el 23 de este mes se iba a estar juntando. Recordarán ustedes que el acuerdo que se logró hace unos días era un acuerdo en base al espacio técnico del fondo, y ayer se confirmó que se junta el board político para aprobar los desembolsos a la Argentina. Así que eso es parte también de la calma que el ciudadano de a pie y puede tener a la hora de pensar qué es lo que va a pasar en los próximos meses. Bueno, en medio del caos, ahí la calma que intentan traer los funcionarios de economía. Este es el comunicado del Fondo Monetario Internacional al que hacía referencia el vicepresidente del Banco Central, y hoy confirmaba Jonathan más temprano que Sergio Massa va a estar viajando a Estados Unidos para firmarlo. El 28 de julio se había llegado con el personal técnico del Fondo Monetario Internacional a un acuerdo a nivel de personal técnico sobre la quinta y sexta revisión, ¿sí?, en el marco del acuerdo, y el 23 de agosto... ¿sí?, se espera que se reúnan para aprobar los desembolsos acordados. Este es el viaje que se va a hacer. A ver, la economía es completamente clave en esta elección. Por eso también la responsabilidad de los candidatos es realmente muy importante en este contexto. ¿Qué es lo que digan y qué es lo que no digan para que la Argentina se mantenga estable? Ese es uno de los factores, ¿sí?, que puede ayudar a Unión por la Patria. Si Sergio Massa logra contener la economía en un sistema equilibrado y logra que los argentinos puedan percibir una mejora en su poder adquisitivo, claramente tiene muchísimas chances de seguir creciendo. Porque lo dijo Cristina, esta elección, la que pasó el domingo, no era una elección de techos, era una elección de pisos. Mírala. Estamos ante un momento difícil, pero creo que en estas elecciones
van a ser unas elecciones totalmente atípicas también. Es una elección de tercios. Así como la elección del año 19 fue una elección de techos, porque había 2 partidos nada más. O sea, vos tenés en cuenta que entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio agruparon el 90% del electorado. Ahora estamos ante una elección de tercios, donde lo importante, más que el techo, es el piso. ¿Sí? ¿Me seguís? Sí. ¿Quién tiene el piso más interesante? Bueno, porque precisamente al ser tercios, lo importante es entrar al balotaje. Claro. Lo importante es entrar al balotaje, ¿sí? Esos son los pisos. En pisos individuales, Sergio Massa está mucho más alto que Patricia Bullrich. Y obviamente esa es una de las cuestiones que se tienen que dar, ¿no? Se tiene que acomodar la economía, se tienen que dar las posibilidades para que se pueda seguir creciendo. Sergio Massa claramente tiene un espacio mucho más amplio para extender el techo. Se tienen que dar varias variables que vamos a estar comentando. La economía obviamente es una de ellas. Hoy se conoció el dato de la inflación, que todavía no tiene algunos impactos que nos comentaba ayer Hernán Lecher y que vamos a estar hablando en un rato con Julia Estrada, ¿sí? Que un 6,3% la inflación del mes pasado, apenas un poquito más arriba que la inflación del mes de junio, ¿sí? Alimentos está por debajo del promedio, pero el dato que nos llama la atención, porque todavía la inflación es baja para lo que fue el mes de julio, es cómo va a impactar agosto. Ayer Hernán Lecher nos contaba, ¿no? El incremento fuerte en los precios de la carne y la devaluación que tuvimos el lunes. Todavía no se sabe cuál va a ser el impacto entonces en la inflación de agosto, pero este gráfico me dejó pensando realmente por el colchón de precios, ¿no? Porque estamos viendo cómo los distintos dólares, incluso el dólar financiero, el contado con liquidación, suben muy por debajo de lo que subieron los precios en la República Argentina. Por lo tanto, acá hay una ganancia, hay una diferencia, que se han quedado algunos solo por las dudas y que, llegado el caso, obviamente nunca termina de resolverse. Pero además de esto, de la economía, que claramente es algo que el Frente de Todos, ahora Unión por la Patria, va a tener que resolver, también se mete un poco la cola en lo que es la política, obviamente, ¿no? Y en quién conviene más, quién conviene menos. En su momento se pensó que un mano a mano con Horacio Rodríguez Larreta y Sergio Massa iba a ser perjudicial para Unión por la Patria y que la mejor opción iba a ser Patricia Bullrich. Terminó siendo Javier Milei de momento, ¿sí? Que salió como, obviamente, el candidato de la oposición mejor ubicado para intentar enfrentar, en este caso, a Unión por la Patria, lo cual también generó bastante temor. Entonces se empezó a dar como un círculo de señalamientos, a ver quién polariza con quién. Sergio Massa polariza con Javier Milei, ¿sí? Javier Milei, ¿con quién polariza? Con Patricia Bullrich. Si no, mira esto y te va a quedar bien clarito. El votante de Larreta está más cercano a irse con Massa que quedarse con Bullrich. No lo había pensado, che. ¿Sabes que no lo había pensado? Y si Bullrich se quiere radicalizar, teniendo para elegir al mismo precio la marca de primera y la marca falsa 5 veces inferior en calidad, digamos, de comprar la primera marca, ¿no? Perdóname, Javi, o sea, ¿Bullrich es tu segunda marca? No, menos que segunda marca es. Mamita, qué picantes, menos que mi segunda marca. Eso lo está diciendo Milei. Dicen, ¿para qué van a votar la Patricia Bullrich si yo soy el verdadero cambio? ¿Saben por qué? Porque ya Bullrich estuvo en gobiernos que fracasaron en la República Argentina. Estuvo en la Alianza, estuvo en el gobierno de Mauricio Macri. Entonces, ¿qué pasa? Cambiemos no está dando expectativas, no es lo nuevo. ¿Sí? Tiene que haber un cambio de estrategia ahí, porque si se pone a pelear en eso con Javier Milei, claramente va a perder. Y ahí pelean, por supuesto, como lo venimos contando, por el mismo electorado. Y yo te dije, Sergio Massa polariza con Milei, Milei polariza con Patricia Bullrich. ¿Y con quién polariza Patricia Bullrich? Bueno, Patricia Bullrich quiere polarizar con el kirchnerismo y mañana va a haber una foto con Larreta para mostrar unidad frente al kirchnerismo. ¿Por qué? Porque hay un error en el que no tiene que caer Patricia Bullrich, ¿sí? Que es el de polarizar con Javier Milei. Un datito nada más les cuento antes de ver la distancia que ella está intentando marcar con Javier Milei. Antes de las elecciones, una semana, 15 días antes de las elecciones, Bullrich, en los sondeos que no se publican, daba arriba de los 20 puntos. Duplicaba a Horacio Rodríguez Larreta. Ella estaba en 22 puntos, Larreta estaba en 11. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué sacó 17? Porque todo el recuerdo del 2001 le hizo mucho daño.
muchísimo daño a Patricia Bullrich. ¿Y sabes a dónde se fueron esos votos? A Javier Milei. Entonces, Bullrich tiene que recuperar los 5 o 7 puntos que perdió en manos de Javier Milei en esa última semana. Y también tiene que intentar robarle más votos a Javier Milei. Entonces, él, sabiendo que le puede sacar votos, va a ir a pelear con Patricia Bullrich, ¿sí? Para decirle, yo soy el original, yo soy el que salió primero, voten ganador. Y Bullrich está intentando no meterse en esas chicanas. Y se armó, para que tengan un ejemplo, un debate respecto de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Empecemos por el principio. Esto era lo que planteaba Javier Milei. Pueden preguntar porque hay una ley que es bandera, es un significante flotante, se llama en sociología o en filosofía, que es la ley de la interrupción del embarazo o del aborto. ¿Estás de acuerdo con esa ley o la Estoy en contra? Porque va contra el derecho a la vida. ¿Pero revisarías esa ley? Por lo menos haría un plebiscito. ¿Y si el plebiscito te da en contra? O sea, a favor tuyo. Se elimina la ley. Pero que elijan los argentinos. Todo ese proceso estuvo bastante viciado. Entonces, si los argentinos, digamos, creen en el asesinato de un ser humano indefenso en el vientre de la madre, bueno... O sea, ¿llamarías a plebiscito en eso, por ejemplo? Sí, me parece un tema sumamente delicado y hace a la cuestión moral. Los liberales más locos del mundo, ¿no? Los que no te dejan decidir libremente qué es lo que querés hacer con tu cuerpo y quieren derogar una ley en ese sentido. Y probablemente tampoco quieran dejar que vos puedas decidir con quién te querés casar, ¿no? Como por ejemplo con el matrimonio igualitario. Los liberales más locos del mundo acá en la República Argentina. Y quisieron en los medios de comunicación hacer que Bullrich obviamente se meta en la discusión con Javier Milei. Le preguntaron puntualmente sobre este tema y ella, todavía atada a la estrategia que hizo, desviar el asunto para intentar encontrar la forma de pegarle a Massa y no meterse en una pelea con Milei. Mírala. Sale el país entero durante 2 años si haces un plebiscito por sí o por no por el aborto. El país se va a dividir al medio y nosotros en este momento necesitamos la urgencia de salir adelante económicamente. Yo no voy a cometer el error, además lo viví en mi propio gobierno, que se puso a discutir el aborto en el medio de la necesidad de salir del medio de la crisis. No voy a meter de nuevo una discusión que lo único que va a hacer es dividir al país al medio y a nuestro propio gobierno al medio. Así que no voy a hacer eso de ninguna manera. Es clarísimo, porque dice, no me voy a meter en el error, no voy a cometer el error de ponerme a discutir esto porque lo importante es la inflación, es la economía, es pegarle a Sergio Massa. Eso es lo que está diciendo Patricia Bullrich, que no se quiere pelear con Milei porque el domingo ya lo convocaron. Le dijeron, ella y Mauricio Macri, tenemos que armar un bloque anti-kirchnerista. Obviamente lo que quiere Juntos por el Cambio, ¿qué es? Que Milei sea el lacayo, que venga y que les sirva a ellos, ¿no? Pero bueno, los números hoy le dieron mejor a Javier Milei, así que hay que ver cómo se terminan de acomodar, por supuesto, esos factores. Pero además Patricia Bullrich está muy concentrada en otros problemas, además de que está cayendo en la cuenta de que no hicieron la mejor elección que podían haber hecho, sí, lo que les contábamos ayer, el mapa teñido de colores de La Libertad avanza y Juntos por el Cambio perdiendo en casi todos los lugares que pensaron que iban a ganar. Además de hacer esa catarsis, Patricia Bullrich empieza a considerar que ella ahora es la que tiene que marcar los destinos de Juntos por el Cambio y que Mauricio Macri no te lo jubila, pero de expresidente de la Nación, mejor haz una simple fuente de consulta. ¿Sos la líder de Juntos por el Cambio? Sin duda, soy la candidata a presidenta, soy la líder de Juntos por el Cambio. Bueno. Está mirando Macri y hizo así plop en la casa. No, pero es que lo he hablado muchas veces con Mauricio Macri. ¿Y qué te dice Macri? Mauricio Macri sabe que cuando él dio el paso al costado de no ser candidato, estaba dejando este lugar. Ahora, Dejó de ser el líder, pero ahora es una buena fuente de consulta, es lo que dice Patricia Bullrich, que, bueno, se pensaba que Larreta iba a ser el parricidio de eliminar al líder de Juntos por el Cambio para quedarse él con el lugar. Es Patricia Bullrich la que lo está intentando, que además le echa la culpa, un poco, medio velada, a Horacio Rodríguez Larreta para explicar por qué Juntos por el Cambio no quedó primero y quedó primero Javier Milei como espacio en las elecciones del domingo. Para ella, la interna entre los dos fue muy
muy dañina porque no quedó bien en claro que ellos buscaban el cambio profundo, pero por suerte triunfó el bien, triunfó ella, según su propia lectura. Creo que parte del debate que también se resolvió en Juntos por el Cambio fue si nosotros íbamos con ideas de cambio profundo o íbamos más a un acuerdo más tradicional, más corporativo. Creo que ganó el cambio profundo, pero ese debate también nos insumió tiempo y muchas veces hasta incomprensión, porque quizás parecía que Juntos por el Cambio no estaba debatiendo algo de fondo. Yo creo que les hizo mucho daño. La pelea con la reta. Mucho daño, y creo que la elección general de ustedes, la suma no es buena. Nos hizo mucho daño. Sí. ¿Por qué perdieron Pero votos? más daño nos hubiera hecho Sí. si Juntos por el Cambio era, digamos, un cambio sin cambio. Entonces, hoy tenemos una gran oportunidad de ganar las elecciones nacionales. Seguir pegando chirlo, ¿no? No, es que no, pero es que no es un tema de personas, no es un tema de personas. Es un tema de identidad política. Es un tema de qué identidad política, de qué emergente, de cómo vos representás la angustia social de los argentinos y con qué ideas y con qué profundidad del cambio, con cómo te animás contra el status quo. Bueno, situación difícil la que tienen claramente, corren el peligro de autoanularse los candidatos más liberales y Sergio Massa claramente tiene un techo ahí para crecer. Hay que ver cómo se terminan de acomodar las variables mientras suena qué pasó. Buenas noches, Hola, Carla. doctor Siminelli, ¿cómo le va? Muy bien, perdón la interrupción. No, por favor, siempre es bueno tener un médico a mano. No, y aparte hay operación, te traje una operación. No solo Me da una un poquito operación. de impresión la sangre. Prepárate para... Acá revolean bisturí a lo loco. Upa, qué peligro. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque te traje a los operadores intentando convertirse en el padre de la criatura. ¿De qué criatura? De Javier Milei. No te puedo creer. ¿Te acordás que ayer hablamos de Fantino Sí. y cómo lo invitó por primera vez a su programa? Sí. Hubo otros que dijeron pará. No. Yo también. De cemento. Anotame la mía. No te puedo creer. Ayer Carlos Pagni en su programa invitó... Pagni cayó en eso. No, pará. Va, más o menos. Invitó a Roberto García, un periodista, y lo presentó como uno de los primeros que habló con Milei y que lo conoce bastante. El periodista dijo esto. Tengo que citarte, hace muchos años, una gran definición de periodismo, como para la cátedra, que es los periodistas somos cholulos sofisticados. En algunas... ¿Cómo es Milei? Contale al que te está mirando, vos que lo conocés, ¿cómo es Milei? Bueno, yo tengo una opinión humana favorable a Milei. Quizá porque lo conozco hace mucho tiempo, pero lo he conocido en términos periodísticos, solo en entrevistas. Tengo un conocimiento no demasiado certero sobre su casa, su origen, su forma. He hablado de fútbol con él porque no es muy alto y fue arquero. Vos deberías ser arquero, él no. Pero él dice que tiene buenas piernas, entonces que salta mucho, por eso le iba bien. Mi impresión como teórico de la economía es, para mí es realmente una persona valiosa, teórico de la economía. Cuando decís teórico, ¿qué quiere decir? Que no sé cómo es manejando agencias económicas, ministerios económicos, bancos, lo que fuese. Tampoco creo que él tiene para ofrecer demasiado de esa performance. Lo que empezó diciendo, dijo, yo tengo una opinión humana favorable. ¿Qué presenta alguien diciendo que tiene una opinión humana favorable? Es como decir, no lo conozco mucho, casi que no es humano, pero te lo rescato claro, un poquito eso. así. Claro, pero Raro. favorable no es ni bueno, ¿no? No, tampoco. Y humana, es que estamos en un animal. Humana favorable. Y después dijo Raro. que es un teórico de la economía. Es un gran teórico de la economía. O sea que no sabe hacer cuentas. Pagni le pregunta, pero pará, como un teórico, ¿qué querés decir? Y bueno, cuando esté ahí, no sé, abrió un poquito el paraguas, ¿no? Una cosa es ser teórico de la economía, en un mundo idílico. Te conozco, pero si te mandas una... Ya, te suelto la mano al al toque. Claro. Igualmente, el que no se quiso quedar atrás fue Eduardo Feynman, que ayer, con Pablo Rossi, dijo, pará, yo también. No. Yo también hace mucho que vengo diciendo que Milei puede ser presidente. Jódeme.
Está entrando Milei. Pero, hola a todos, dice por allí, el candidato ganador, el winner. Pensar que creo que alguna vez, o más de alguna vez, yo dije que Milei hace rato, ¿no? Estaba a 15 minutos de por lo menos estar en la discusión política grande. Sí. Y a 5 minutos de ser presidente. Y realmente se confirmó de esa manera, ¿no? Vos te acordás, digamos, yo quiero... Pasó la etapa de los 15 minutos. Totalmente, está a 2 minutos. Ahora está a 5 minutos bueno, de ser presidente. Bueno, ¿no? Ahí está. Porque tiene grandes chances de pasar al balotaje, digamos, ¿no? Sí, a menos que dé una sorpresa, qué sé yo, ¿no? Bueno. Termine ganando en primera vuelta, que sería el sorpresón. Bueno, ahí estaba Feynman diciendo, yo lo dije... Lo que es ganar una elección, vos fijate lo que pasa. Yo creo que es lo que está pasando acá, están pasando la gorra para mí. Es posible. Ya se están atajando. Aparte venían operando para Bullrich y dijeron, me parece que acá no es caballo ganador, me voy arrimando para el otro lado. Pero flojo lo de Feynman. Huevo en todas las canastas, siempre. Flojo lo de Feynman. Dijo, no, yo hace mucho lo vengo diciendo, no llevó pruebas. La verdad que no llevó pruebas. ¿Para qué? Como si hizo Pablo Rossi. Pablo Rossi dijo, no, pará. El primero que lo llevó fui yo en 2015 y peló el archivo, mirá. Porque, viste que se plantea, ¿cómo apareció este fenómeno? Ahora se va a rastrear con un poquito más de fidelidad. Para mí ya a esta altura dejó de ser un fenómeno. Bueno. Fenómeno era antes, ahora ya es una realidad absoluta. ¿Querés que te muestre un documento que anoche, después que salí del canal, estaba recordando, estábamos con Juan Cruz, estábamos viendo el resto de nuestros compañeros? En 2015, el 29 de abril del año 2015, Javier Milei se presentaba en sociedad como un economista ignoto. Él se decía un economista ignoto, pero se veía a sí mismo como un rockstar. Mirá. Bueno, yo soy Javier Milei, soy economista jefe de la Fundación Acordar. Digamos, tengo un pasado como docente, como académico, tengo más de 50 artículos académicos presentados, 6 libros, más de 100 notas de divulgación en diarios. Y no seré famoso como economista, pero sí como rockstar. Sí lo nota. Me siento como un rockstar. A ese programa, a Hora Clave, lo habíamos invitado con Mariano junto a Diego Giacomini. Y ¿sabes? Bueno, eran socios en ese momento. Sí, socios, amigos, escribieron libros juntos. Recomendado por otro economista. El que me recomendó a ambos, pues estos dos economistas, Javier Milei, fue Guillermo Nielsen. Y esto era un poco el comienzo. Después fue otros programas con mucho más rating, explotó. Quiero decirte algo, quiero guardar este programa, quiero guardar todo esto y dejarlo ahí, un costadito. ¿Alguien se tomó el trabajo de ir a buscar una entrevista de hace un montón de tiempo atrás para solamente tener pruebas de, mira, posta, yo lo sigo? Es como guardar la entrada, ¿viste? Del recital que fuiste de esa banda de barrio que después te llenó una obra, algo así. No, aparte con fecha, año, todo. Un saludo a Giacomini y a Guillermo Nielsen también, que fueron los que lo presentaron. Ahí empezó todo. Ayer Fantino también contaba que Nielsen se lo había acercado y le dijo, che, llévalo al pibe. Lo cierto es que todos fueron un poco padre de la criatura, si no, miremos la cantidad de entrevistas que dio Milei, si no me equivoco, es año 2018, economistas. ¿Qué? Javier Milei primero, cantidad de entrevistas 235, segundos en el aire 193.547. Después vienen varios, Fausto Spotorno tiene bastante de entrevistas, también 232, y se ve que iban presentando ahí economistas, el que funcionaba, y hoy tenemos a un Milei con 30 puntos en una paso. Igualmente, el propio Javier Milei reconoce a su progenitor de la criatura. Ah, él sabe quién es el padre. Él sabe. No. Y ayer lo contamos acá y no fallamos. Porque ayer dijimos, posta, era Fantino. Ayer estuvo Milei con Fantino, una retribución de favores ahí. Sintió que estaba en deuda con él, evidentemente, y le reconoció, con textuales palabras, que Fantino es el padre de la criatura. Sí, Ale, mañana estoy. Pero Javi, estás en el búnker, no había hablado todavía, si los cuento a ustedes. Sí, mañana voy. Y está acá. Y nada, qué sé yo, no estoy muy acostumbrado. En realidad no estoy acostumbrado. Así que primero te quiero agradecer, Javi,
No, en serio, me sorprendió, no lo esperaba. ¿Cómo andás, loco? Felicitaciones. Bien, gracias. A ver, yo algo que te dije ayer es... A mí me emociona. Dije, si yo tenía que ir a un lugar mañana, después de este resultado, iría a 2 lugares. Uno con un amigo que está en el cielo y otro con vos, que son los que verdaderamente, digo, son los padres de la criatura, por decirlo de alguna manera. Es decir, si hoy estuviera Mauro vivo, iría a verlo y obviamente, dado el privilegio que tengo de poder interactuar contigo, digamos, es que vine acá. Porque, ahora, digo, vos te jugaste con un número, vos me diste lugar, vos sos el que anticipó el apagón mediático, vos sos el que anticipó la carnicería que iban a hacer con mi vida personal. Y yo creo que eso no solo que alertó a los leones que ya habían despertado, sino que creo que fue fundamental en despertar más leones. Los silencios. Che, estoy conmovido. Estoy conmovido. Actor, chicos, lloró. ¿Se emocionó? Lloró en el aire. Nunca lo voy a hacer tanto silencio a Milei, ¿eh? Pero mamita, qué cambio de estrategia que está metiendo Javier Milei después de la PASO. Y se ve que ya consolidó un núcleo de votos y va a buscar otro. Dice, no está tan loco. El chabón llora. Sí. El chabón llora, se emociona. Bueno, le voy a poner un votito ahí. Y Fantino a esta criatura la reconoció rápido. A esta criatura la reconoció rápido. Bueno, tenía a Santoro. Básicamente era un quirófano, Animales Sueltos. Santiago del Moro también, en Intratables. Milei fue mucho a Animales Sueltos y a Intratables, y ahí tuvo su boom. No solo eso, sino que también en un acting impresionante, porque todo esto lo hablaron antes y lo dicen en la entrevista, le hizo Milei un regalo muy particular. Los dejo a ustedes con este regalo. El que me puso en primera. Es más, te hago una pregunta. Si yo te ofreciera hacerte un regalo hoy, ¿cuál te gustaría? Si vos me ofrecieras un regalo. O sea, algo tiene que ser muy artesanal. Sí. Y pensando en todo lo que ha pasado, Javi, en todo lo disruptivo que ha pasado en estas últimas horas con vos o viene pasando, vos pensás que yo como licenciado en filosofía o como amante de la historia, me gustaría algo que tenga que ver con mi país o con el último tiempo, con lo que ha pasado con vos. Te pediría, o no sé, como le he pedido, mira, yo tengo un pastillero que me regaló Alfonsín, el hijo de Alfonsín, que era del papá. Y me gustaría tener algo, y por ejemplo tengo una flor labrada que pertenecía a Rosas. Por supuesto la compré. Y tengo un Facundo que perteneció a Borges. Que era de él. Me gustaría tener algo histórico, algo que te represente, pero bueno, que no te puedo pedir, sácate no sé, dame el... A ver si te gusta esto. ¿Este es el discurso? De anoche, sí. ¿En serio me lo estás regalando? Sí, te lo estoy regalando en serio. Algún valor histórico en algún momento va a tener. Es el discurso manuscrito. No, Javi, no me lo puedes regalar. Esto es tuyo, es histórico. No, en serio, es tuyo. No, pero no me puedes regalar esto. Es tuyo. Pero no, Javi, este es un momento importante para vos. Es tuyo. Te vas a arrepentir. No, porque lo estoy haciendo de corazón. Pero hermano, en serio lo estoy haciendo de corazón. Bueno, tenía corazón Javier Milei, le regaló el discurso a Fantino. Javier Milei que en sus momentos de juventud, gracias Johnny, te lo agradezco, tengo una. En su momento de juventud fue arquero, solamente aprovecho este momento maravilloso para felicitar al Destape que también se desempeña en el mundo del fútbol y el equipo del Destape ganó el reducido 3-0 contra ESPN y nos quedamos con el mini torneo, vamos a llegar a primera por promoción, así que felicitaciones Lichi y a todo el equipo del Destape por llevarnos a primera como
nos va a llevar también nuestra número 1 en materia de economía, Julia Estrada, que ya está acá con nosotros. Juli, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien. Buenas noches. Bueno, bien, con muchísimos movimientos, obviamente, en materia económica. Hoy puntualmente se conoció el dato de inflación del mes pasado. Sí, arrancamos por el dato de inflación, luego podemos hacer un comentario general sobre la economía y sobre el día de ayer. En lo que hace inflación, vamos a ver datos. Estamos hablando de un dato de julio, es decir, la devaluación del día de ayer, el 22%, no está impactando. Claro. 6,3% es el dato de julio. Es un dato positivo en términos relativos, en relación a lo que viene ocurriendo. Veníamos con un 6% en junio, un dato que también había sido una baja sustancial. Para recordar solamente un poquito de historia, 8,4 en abril, 7,8 en mayo, 6 en junio, un descenso importante. A ver, el 6% es el dato que se instala, para los que no recuerden, quizás porque la verdad es que la historia reciente de los últimos meses fue muy vertiginosa. ¿En qué momento llegamos al 6? En marzo del 22. El mismo mes en el cual se firma el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No en particular por la firma del acuerdo, sino por el estallido de la guerra Rusia-Ucrania. En junio había sido más bajo, había sido en torno al 4, en enero del 22 había sido en torno al 3. Estábamos en torno al 3 de inflación mensual desde el inicio del gobierno del Frente de Todos hasta el estallido de la guerra Rusia-Ucrania. Ahí aparece el 6. En realidad técnicamente aparece un 6,7. Claro, casi en el marzo del 22. Ahí la paradoja de justo firmar un acuerdo con el fondo cuando tenés 6,7 de inflación, ¿no? Pero lo que digo es, ahí tenemos el 6. Tuvimos una escalada muy fuerte al 8,4 de abril de este año por la sequía, porque la sequía te llevó a una inestabilidad cambiaria muy fuerte, la inflación no paró de escalar, y a partir de ahí una política de intentar controlar el dólar, fundamentalmente el oficial, que ahora vamos a ver, no se ha movido tan rápido como muchos han planteado, y alimentos se movió más rápido que el oficial y que el paralelo, para poder registrar que hay un proceso inflacionario que no necesariamente tiene que ver con la macro va a un nivel generando inestabilidad, desde ya una macro con sequía, pero tenés un nivel de especulación muy relevante. Bueno, ¿y qué hacemos? Volvemos al 6. Pasamos al 8,4, volvemos al 6. ¿Es una buena noticia tener 6% de inflación? Claro que no. Claro que tener 6% de inflación es un problema. Ahora venís de el pico, recontrapico de 8,4 de abril. Este 6,3, vamos a ver los rubros, de qué se compone en lo que salió hoy publicado a las 4 de la tarde. Es importante el número que tenemos de alimentos, ¿no? Alimentos dio bien. Claro. Dio bajo, dio bien. Alimentos dio bajo. Vamos a ver qué es lo que aumentó primero. Comunicación. Hoy recién hablaba con Gustavo López para terminar de chequear algo que sospechaba. Estoy hablando de quienes están en el ENACOM. Ese 12,2%, que es el rubro que más sube de comunicación, duplica la inflación, casi duplica la inflación promedio. Es las empresas telefónicas aumentando por arriba de lo permitido con la cautelar o con la venia de la justicia. Claro, porque recordemos que durante la pandemia, servicio esencial, lo que se suponía que tiene que suceder con todo eso es lo que pasa con las prepagas, que se autoriza de parte del Estado un incremento, pero el Estado te tiene que autorizar, ¿sí? Y pone una pauta. Metieron una cautelar ante la justicia y eso está trabado hace por lo menos 2 años y medio. Y aumentan lo que quieren, básicamente. Exactamente. Bueno, es un escándalo. Hay que decirlo así como es. De la misma manera uno puede plantear prepagas, que ahora lo vamos a ver, pero ahí está el 9%, salud es el cuarto rubro. Prepagas en realidad ya no está tan descontrolado porque es la aplicación de la nueva fórmula. El 8,49 dio el aumento de prepagas en julio. Pero tanto en prepagas como en lo que hace a comunicación, tuvimos a la justicia metiéndose en precios. Nadie votó a los jueces para que definan cuánto valen las cosas. En todo caso, para eso se vota un presidente y ese presidente define un ministro de Economía. Sí, por eso cuando hablamos de reforma judicial también nos referimos a esto, ¿no? Ellos nos quieren vender impunidad de pim, 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 pim. No, reforma judicial para estas cosas.
Es difícil administrar la economía si fundamentalmente es del sector privado y si la justicia se mete en decisiones que son económicas y que no le competen. Pero bueno, más allá de eso, comunicación va primero, recreación, cultura y restaurantes y hoteles. Recreación y cultura está 11,2% este mes, perdón, julio, y restaurantes y hoteles 7,5% están por arriba de lo que venían aumentando por la típica estacionalidad de vacaciones de invierno. ¿Qué? Es una estacionalidad como decís, bueno, Julia, pero 11,2, claro, se monta sobre la inercia, sobre el aumento que vos ya tenés de inflación. Y ahora sí avancemos a la placa que viene, en donde yo quiero mostrar alimentos y bebidas, que está ahí en el medio, 5,8% es el aumento, sobre un promedio de 6,3%. Inflación promedio de 6,3, quedó abajo del promedio. Si no me equivoco, es el tercer mes consecutivo que está abajo del promedio. Fue 4,1 en junio y fue 5,8, exactamente el mismo dato, en mayo. La verdad es que es un dato para cuidar. Sí. Para cuidar este dato, porque en el medio vos tenés que resolver los otros rubros. Ahora, alimentos y bebidas, paradójicamente no viene dando la nota como dio la nota otros rubros. Pero ¿qué va a pasar el mes que viene? Y ya adelantándome al análisis obvio de estos tiempos. Primero, hay un fenómeno de movimiento del tipo de cambio muy fuerte. Previo al movimiento del tipo de cambio que fue ayer, que fue la extorsión del Fondo Monetario Internacional para desembolsar los 7.500 millones de dólares. El Fondo Monetario Internacional lo dijo por escrito cuando lo condicionó a Sergio Massa hace ya un mes. Lo puso por escrito ayer, saludando las medidas. Y tenemos a todas luces una espera a que ocurran las PASO, que ya ocurrieron, para poder definir el desembolso de los 7.500 millones de dólares. ¿Cómo se llama eso? O sea, básicamente es devaluar o no te doy la guita, por decirlo así llanamente. Cuatro patas, mueve la cola, ladra. Está especulando el Fondo Monetario Internacional. Y eso también me parece un problema. Eso también me parece absolutamente condicionante, vamos a decirlo como es. Ya lo sabemos, sí, ya lo sabemos. Ahora, la realidad es la realidad. Si la queremos negar, la negamos. Pero el FMI está claramente condicionando a este gobierno. A Macri le tiró dólares frescos. A Macri le tiró dólares frescos. Este gobierno está en este momento intentando que los dólares, que ni siquiera son dólares para tirar para arriba o para vender para los que se quieran dolarizar ahorros, no va a pasar eso. Son los dólares que se comprometió el Fondo Monetario Internacional a darle a la Argentina para que pague en el marco del acuerdo. Claro. Porque es eso, los 7.500 son los vencimientos de junio y los vencimientos de septiembre. Y el acuerdo es plata del fondo para pagarle al fondo. Es el fondo pagándose a sí mismo, por si alguno todavía no se había enterado cómo era el acuerdo. Es un acuerdo donde Argentina no recibe dólares. Claro. Argentina recibe plata para pagar la de Macri. Sí. Y si te esperan o te patean la decisión de darte esa plata para pagar la de Macri, cosa que es casi un trámite, un pasamanos, bueno, va a sospechar qué está pasando. Bueno, entonces lo que digo es, ¿qué va a pasar el mes que viene? Tenés ese problema, tenés movimiento de dólares paralelos previo a la suba del dólar oficial que fue ayer de 22%. Y tenés otro fenómeno, el dólar maíz, que es parte de la misma película, digo, es parte de la misma saga. Te faltan dólares, tenés sequía, el FMI no reconoce que tenés sequía y en ese contexto implementas una medida como el dólar maíz que reconoce a 340 pesos el dólar, un beneficio, un incentivo para quienes tienen maíz, y está muy bien que así sea, digo, poniendo también en el haber de la cantidad de cosas que el sector del agroganadero, el sector del agro ha obtenido como beneficios, y eso también va en esa cuenta, en ese haber. Bueno, 340 y tenés impacto en el precio de la carne. Tenés impacto en el precio de la carne. Entonces es altamente probable que la carne pegue. Subió bastante en estas primeras semanas. Y carne pesa, estamos ya en agosto, con lo cual la inflación de agosto es la que estamos conversando en este momento, que es la que va a salir en la mitad de septiembre. Claro. ¿No? Va a salir... no, sí, va a haber dos inflaciones previo a octubre. Una va a ser la de septiembre, que va a corresponder a agosto. Ahora, pesa 13%. En realidad pesa entre 7 y 13% sobre alimentos y bebidas carne.
Por ende, es relevante lo que pase con la carne. Bueno, todo eso, obviamente... Eso va a empujar seguramente el rubro alimentos y bebidas el mes que viene y el próximo. Es que ya tuvimos un mes donde la carne había empujado para arriba todo lo que tenía que ver alimentos y bebidas. No me acuerdo, fue febrero, marzo, por ahí, que también había tenido un incremento demasiado alto y solo por ese factor alimentos y bebidas te había quedado incluso por encima del promedio. Exactamente. Ahora, vos me dirás, bueno, Julia, ¿con esto es suficiente como para que la inflación se desmadre? No, no debería ocurrir eso. La verdad es que no debería ocurrir eso. Si uno mira balances de empresas, lo decía el propio Banco Central, no hace falta que lo diga yo. Si uno mira balances de empresas, la verdad es que las rentabilidades, el colchón de margen es relevante. Hoy miraba, el azúcar subió en julio, que es un mes de muy bajo aumento de alimentos y bebidas. ¿Saben cuánto subió el azúcar? ¿Cuánto? 17%. Sabemos cómo está compuesto el mercado del azúcar. No tengo que explicarlo yo. Incluso sabemos quiénes han sido los actores dueños de la principal empresa fabricante de azúcar en Argentina. Bueno, ¿por qué sube 17% cuando otros alimentos pueden subir menos? ¿Hay razones macroeconómicas? Porque razones macroeconómicas siempre puede haber. Ahora, ¿hay razones para esa magnitud? Claramente no. Y si ¿El uno azúcar se mira produce acá? el interanual, sí, 115% estamos de inflación. Más o menos, en realidad ahora bajó, teníamos el dato. Ahora bajó. Bueno, 170% te da el aumento del azúcar en el último año. Claro. ¿Qué pasó? Va arriba del dólar oficial, va arriba del dólar paralelo, va arriba de los salarios, va arriba de la emisión monetaria, va arriba de todas las variables macroeconómicas. Entonces también hay la otra parte, que es cómo administramos la relación con las empresas alimenticias en lo acotado, pero productoras de bienes de consumo masivo. Sí, no sé cuáles son realmente las herramientas que tiene el Estado en este caso. Hoy ¿no? arrancó con una serie de control de la exportación de la carne para cuidar el precio interno. Primero se habló de que se suspendía la exportación, finalmente Claro. no, va a ser un... Bueno, justamente por esto, por el tema de la devaluación, por el tema de el incremento de los precios de la carne acá en la República Argentina, lo que se estaba viendo era cuál era el cupo exportable para poder abastecer el mercado interno. Sí, yo quería ver un último gráfico, no sé si llegamos, Guido, perdón, no te quiero Sí. meter en problemas, que es el aumento del dólar oficial, el aumento del dólar paralelo y el aumento de los alimentos. Bien. Que es un poco lo que acabo de contar con el azúcar. Ah, bueno, no está, no importa. Lo que acabo de contar con el azúcar, pero en alimentos. Es una línea en donde crece alimentos por arriba del dólar oficial, que ayer se movió, pero igual queda alimentos arriba, y del dólar paralelo. Evidentemente hay un comportamiento sectorial que va por encima de una lógica macroeconómica. Y eso es algo que en Argentina hay que discutirlo. La seguimos otro día, nosotros en lo que era nuestra fórmula, nuestro programa La Fórmula, hemos hablado un montón, ahora vamos a repetir en nuestro nuevo programa mucho del problema de las herramientas estatales para controlar los precios. Claro. Sí, es totalmente Bueno, Julia, la clave. muchísimas gracias. Y nosotros seguimos, ¿no? Claro. Sí, Hasta las obviamente, 10 de la vamos noche. a una tanda y en un ratito nada más. Ya tenemos a Jorge Alemán conectado con nosotros para conversar sobre los efectos pospaso. Le damos la bienvenida. Jorge, ¿cómo estás? Acá Carla Pelliza, Jonathan y te saludan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bueno, muchas gracias por atendernos en primer lugar. Consultarte cuáles son las primeras impresiones, ¿no? A 48 horas ya de lo que fueron las elecciones, de este resultado que realmente sorprendió absolutamente a todo el mundo. Y bueno, es una pesadilla de la que no se quiere despertar, ¿no? Y va comprobando que es difícil despertarse. Es una impresión horrible. No parece esto tener matices para alguien que se representa al mundo de otra manera totalmente distinta a lo que está triunfando en Argentina, ¿no? Vos estás en España ahora, ¿no, Jorge? Efectivamente. Sí, primero gracias por atendernos porque sabemos que allá es tarde, eso por un lado, y por el otro, allá se dio un caso similar con respecto a las derechas en la última elección española. ¿Ves paralelismos con lo que está sucediendo o va a suceder acá? Hay algunos paralelismos, por empezar, la narrativa de la ultraderecha es bastante equivalente, es decir, han trasladado la xenofobia y el racismo clásico a la clase política misma, es decir, que la cuestión de esgrimir que hay un modo de acumulación en los políticos, que ellos se quedan con todo lo que correspondería distribuir en la población,
es también una constante de la ultraderecha de aquí. Después está la otra cuestión, que es la pandemia, que fue un umbral que se cruzó, es decir, ahí surgió un mundo negacionista, un mundo terraplanista, un mundo en donde las historias ya no contaban más, ya nadie se reconocía en los legados simbólicos de antes, ya nadie se reconocía en una historia política anterior, sino que se vivió como una especie de presente absoluto a partir de la pandemia y sobre todo generando unos niveles de desconfianza muy importantes, y eso la ultraderecha también lo encauzó, y me parece que en Argentina el proceso fue equivalente, porque todo el primer mundo terraplanista que emergió fue a raíz de la pandemia y luego eso fue directamente a la ultraderecha. De hecho, Milei es un negacionista. La cultura negacionista está presente, digamos, como un rasgo privilegiado en la ultraderecha. ¿Y cómo se explica, no sé si también sucedió en España, el triunfo de Milei en sectores populares, marginados, también de trabajadores, ciertos barrios, provincias, diferentes zonas donde uno quizás no espera que se incline hacia Milei, pero allí también triunfó? ¿Cómo se puede explicar eso? Y no sé si sucedió en España también. Sí, también, sí, los inmigrantes latinos, los inmigrantes, sí, hay un... Bueno, por empezar, esta idea ingenua de que la gente vota por sus intereses vitales o por sus intereses económicos, es ingenua. Efectivamente hay intereses, pero intereses mucho más complejos, identificaciones, odios, pasiones. Por lo tanto, la gente vota por sus intereses, pero sus intereses son más opacos que lo que normalmente se ha teorizado hasta ahora. Por otro lado, hay muchísima gente muy descolgada de todo y necesita aferrarse a lo que aparece claramente como un lugar que les va a dar un anclaje. Y entonces hay que ver que la ultraderecha sabe antagonizar con la clase política, se posiciona de entrada en una lógica de antagonismos, no le teme a los antagonismos. Y muestra además que tiene un enemigo. El hecho de que pueda constituir un campo o un enemigo es muy importante. Si el enemigo es además el político, que hace años que se sospecha, desde que el capitalismo ya no tiene posibilidades de ser transformado, en que es una figura obsoleta o que es una figura inoperante, es muy propicio el terreno. Y de allí lo que está pasando internacionalmente. Hace mucho tiempo que no hay un control democrático de los poderes, y hace mucho tiempo que las izquierdas argumentan, pero no pueden verdaderamente transformar las cosas, ni tampoco penetrar en distintas áreas que son ya inamovibles. La derecha niega el cambio climático, la izquierda no lo niega, pero en realidad lo que puede hacer con respecto a lo que habría que hacer en relación al desastre del clima tampoco es muy definitivo. Por lo tanto, la derecha parece como el recurso para muchísima gente que no tiene lugar o que se siente absolutamente desplazada, como un nuevo orden de integración, como puede ser, por ejemplo, el evangelismo. Claro. Jorge, te consulto, acá me surgen dos dudas. En primer lugar, ¿cómo funciona, también pensándolo desde lo emocional, desde lo psicológico, vos que sos un entendido en el tema, la cuestión de la campaña del miedo, ¿no? Explicarle a la gente que realmente estas opciones son realmente muy dañinas para su futuro, sobre todo cuando las campañas son muy explícitas y te están diciendo lo que van a hacer. ¿Funciona o no funciona hablar de ese miedo en primer lugar? Es difícil que funcione porque cuanto más miedo generan, mejor les va. Porque resulta que el miedo no va con ellos, no va con quienes se adhieren. Yo me acuerdo, es un episodio que suelo contar, que en mi barrio hay muchísimos inmigrantes. Le mostré a un inmigrante que el líder de la ultraderecha, Abascal, decía literalmente que los inmigrantes eran unos cerdos, y él me dijo que eso no iba con él, que él no tenía nada que ver con eso. A él le interesaba identificarse a ellos y le interesaba encontrar un lugar en eso. El mundo de la política se le había vuelto un mundo opaco, un mundo que no comprendía, un mundo de argumentaciones, de proyectos futuros, un mundo en donde
los universitarios tienen un lugar muy importante, etcétera, etcétera. Y la ultraderecha sabe en este punto manipular muy bien toda esa inmediatez de decir, bueno, pertenezco a esto, nos vamos a llevar todo por delante, y luego después no hay que olvidar que es un periodo de un gran nihilismo, Sí. existe manifestándose con distintas máscaras por todas partes, y el nihilismo siempre conlleva resentimiento, hay muchísimo resentimiento. Y ahí te consulto un poco atado a esto, ¿no? Porque se habla también del voto impulsivo, del voto bronca, ese que se genera, de mandar un mensaje. Las elecciones no fueron definitivas las del domingo, recién son tal vez el primero de 3 escalones. ¿Hay posibilidades de que suceda eso, digamos, de que simplemente se trate de una cuestión de enviar un mensaje y que de golpe entre un poco el susto de, esta persona que pensé que no iba a llegar a tanto, llegó a un montón, mejor cambio el sentido de mi voto más adelante porque la verdad es que suena peligroso? ¿Se puede dar que exista ese voto más volátil y que no se quede ahí? Debería darse porque no tenemos otra opción. Okay. O sea, si la gente está apostando a, me da igual destruirme con tal de destruirte a vos. Me da igual que yo zozobre si resulta que vos también vas a zozobrar, porque esa lógica también está en juego, ¿no? Bueno, esto es muy duro. Cuando ya se ha llegado a una opción donde no me importa que se destruya mi vida, porque también estoy destruyendo la tuya, se está llegando al colmo de la pulsión de muerte, ya que hemos hecho alusión al tema psíquico. ¿Qué queda por hacer? Sí, sería interesante que ahora, hasta octubre, hubiera una campaña de todos los actores sociales, artísticos, intelectuales, periodistas, trabajadores, explicando desde distintos ángulos el horror, lo que se viene. Se viene una cosa que puede hacer mucho más daño que las ultraderechas europeas. Claro. Jorge, la última. Sí. No, la última te quería hacer. ¿Sos optimista? ¿Crees que puede llegar a ganar Unión por la Patria o llegar al balotaje, por lo menos? Quisiera ser optimista, la verdad que todavía no termino de entender bien cómo son las cuentas. No entiendo esos millones que no han votado, como todas, se ha vuelto desde el punto de vista de las consultoras muy incierto. Pero, ¿qué más da si uno es optimista o no? O sea, la pregunta es, ¿qué es lo que uno no tiene más remedio que hacer? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Van a estar todo el tiempo advirtiendo lo que sí sabemos, lo que sí tenemos la certeza que va a ocurrir si este tipo asume. Claro. Ahora, si eso va a tener un efecto o no, fíjense lo que pasó en Argentina. Estuvimos años en la cornisa y ¿acaso fue muy preocupante la existencia de que el monstruo iba creciendo? Hubo una interna, por ejemplo, feroz. Y sin embargo, uno podría decir, miren que aquí al lado está creciendo un monstruo muy peligroso. Y sin embargo, la interna no se detuvo. Claro. Sí, yo creo que la gran pregunta ahí es qué se hace, ¿no? De acá hasta octubre, si el miedo hace crecer a la bestia, ¿cuál es la otra opción, ¿no? ¿Qué es lo que no se hizo hasta ahora que se podría hacer en estas próximas 10 semanas? No se puede relativizar. A ver, yo creo que hay que admitir la derrota, pero no ser derrotistas. Y por lo tanto, tratar de generar este doble vector. Por un lado, describir lo peligroso que es esto, y por otro lado, decir que sí puede uno, todavía tiene margen para que esto no suceda. Claro. Bueno, le agradecemos muchísimo. Le agradecemos muchísimo a Jorge Alemán, que está desde España. ¿Qué hora es allá, Jorge? Para los porteños noctámbulos es una hora suave, son las 2:00 de la mañana. 2:22 de la mañana. Sos un amor, Jorge. Muchísimas gracias por atendernos. Anda a descansar y seguramente seguiremos al habla. Dale. Muy bien, gracias. Chao, Jorge, gracias. Para los que nos están viendo en YouTube y en la tele, ahora los dejamos con Gapo, que es nuestro querido movilero que salió a la calle. Mirá. Sensaciones post-elecciones, ¿cómo estás con los resultados? Y sorprendido directamente, que nadie pensaba así, pero bueno, es así. Y bueno, yo voté y no podía creer lo que pasó después. Ahora veremos, cambiemos de votación después. Sensaciones post-elecciones, rápido.
horribles. Milei no puede ganar nunca. Espantoso. ¿Cómo te sentís? Yo defraudado totalmente porque muchos años para conseguir la democracia y tener estos resultados es lamentable. ¿Cómo te sentiste? ¿Los resultados te sorprendió? Sí, pensé que iba a ser, o sea, que Milei iba a caer segundo, pero bastante bien, fue primero. ¿Y estás conforme? Sí, la verdad que sí, me da mucha esperanza. ¿Te da esperanza? Sí. Sensaciones post elecciones, un comentario. Un desastre, la verdad que con Milei vamos para atrás, no tiene cabeza. Excelente, estoy re contento. ¿Estás contento por qué? Sí, porque tiene que ganar Milei. ¿En serio? Algo distinto, algo nuevo. Basta lo de siempre. Así que... ¿Pero vos estuviste viendo las propuestas, lo venís siguiendo? Sí, mirá, vi muy por arriba igual, no más que los demás también. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué pasa? ¿Qué se cuenta? Estamos laburando. ¿En Mozo de la Farola? Sí, señor. ¿Hace cuánto tiempo? No hace mucho acá, pero muy mozo de 40 años. ¿Qué pasó? Me gusta, me he encontrado con un señor mozo. Totalmente, de todas las épocas. ¿Qué caracteriza a un mozo? ¿Cuál es su característica principal? Mozo. Primero y principal, la presentación en la mesa. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Y convencer al cliente lo que le tengas que vender. Pero primero es una buena presentación, como primero tenés que entrarle, digamos. Entrar y ver cómo está el ambiente, más bien que nada, en la mesa. Se nota eso, ojo. Está bostezando sensaciones post elecciones, rápido. Sensaciones post elecciones, una sorpresa. ¿Está afectada o no? Sorprendida. Sí, un poco sorprendida. Gracias. De nada. Paquete de pañales. ¿Cómo te ves post elecciones, la economía? ¿Cómo la ves? Y mal, complicado. Está complicado, imagínate. Para conseguir pañales tenés que venir hasta acá. ¿Cuánto gastaste? 10.400. 10 lucas en pañales. Ajá. Que te duran 15 días. ¿Dónde laburas vos? Yo laburo en una clínica privada. Soy enfermero hace muchos años. Una de las cosas que propone Milei es eliminar casi todos los ministerios. Sí, bueno, no sé si sería lo más justo. Juntos por el Cambio fue el gran derrotado de la noche del domingo. Larreta fue el protagonista, la cara de esa derrota. Vimos un montón de fotos, vimos un montón de videos, cómo tomó la posta Macri. Pero Larreta ya tenía puesto el traje de presidente hace algunos meses, hace un año. Se hablaba de él como el próximo mandatario, como si fuera a asumir este año en 2023. Mira, ¿te acordás? Yo lo tenía cuando dijo por primera vez quiero ser presidente. ¿Cuántos años tenía? Sí. No, hay anécdotas que dicen que lo decía a los 6 años en el colegio. Sí. Pero ya te digo, hoy... Pero ese sueño no lo va a soltar rápido. Yo sueño con ser parte, como te decía antes, de la generación del 23. Estamos preparándonos para gobernar. Voy a ser el primer presidente de la Argentina economista. El primero. ¿Y vas a opinar de economía? ¿Y cómo no vas a opinar? Y sí, opinás. Bueno, le fallaron los cálculos a Larreta. Hubo varios medios, ya hace un tiempo, que lo mostraban presidenciable, mostraban su figura. De hecho, Juntos por el Cambio era la principal opción opositora. Esto parece que estamos hablando hace mucho tiempo, pero hasta hace poquito se hablaba de la oposición. Te lo decían otros, mirá. A los que votaron las expresiones más minoritarias, con todo respeto, los que pueden frenar al kirchnerismo somos nosotros. Nuestro adversario es el kirchnerismo y es cuidar la casa en común. Terminar con el kirchnerismo, terminar para siempre. Terminar con el kirchnerismo para siempre. Tenemos que tener en claro que el verdadero adversario es Sergio Massa y el kirchnerismo, ¿eh? Claro. Ellos son los adversarios. Claro, bueno, sí. No solo buscamos un cambio de gobierno, obviamente buscamos terminar con el kirchnerismo para siempre. Para siempre. Pero apareció Javier Milei, sorpresivamente para algunos, para otros no. Pero hoy la principal figura opositora ya no es ningún dirigente de Juntos por el Cambio. Es Javier Milei, que dio el batacazo. 7 millones de votos, más de 7 millones de votos. Hoy la principal fuerza opositora, el hombre más votado, Javier Milei.
Más de 7 millones de votos. Larreta perdió todo, ¿eh? Porque no solo perdió, él arrastró a todo su grupo. Perdió él la interna como candidato presidencial. Perdió su candidato en la provincia, Diego Santilli. Y también perdió su candidato en la ciudad, Martín Lustó. Fue un fracaso total la alianza entre el larretismo y la UCR. Larreta fue la cara del fracaso de Juntos por el Cambio de este domingo. El peor final para Larreta. A ver ya a Jorge Macri, que gana en la ciudad de Buenos Aires. Martín Lustó acaba de reconocer la derrota. Felicitarlo a Jorge Macri, aquí acá presente. Hablando de internas, 37,52 para Axel Kicillof, 15,99 para Néstor Grindetti, 15,46 para Santilli, sí, y 24,14 para Píparo. Habla Patricia Bullrich en el escenario, la ganadora de la interna, con Luis Petri, su candidato a vicepresidente. Mientras tanto, Patricia Bullrich, ganadora en Juntos por el Cambio, pero un poco agridulce el triunfo porque tuvo un triunfo contundente sobre Horacio Rodríguez Larreta. Es penoso lo que pasó con Horacio, realmente penoso. Quiero felicitarte, Patricia, realmente. Después de la de Mauricio Macri con el FMI, esta fue la campaña más cara de la historia también, ¿no? Así le fue un fracaso total y también arrastró a Gerardo Morales. Recordemos que la campaña de Larreta arrancó con la represión en Jujuy, en esa semana anuncia Morales y termina con el militante muerto en medio de la represión en el Obelisco, adelante de todas las cámaras. Así le fue en Jujuy a Larreta, a Morales. Mirá lo que fue la alianza del larretismo del UCR en Jujuy, por senadores. Estamos viendo acá, mirá cuánto perdió. La Libertad Avanza salió primero, casi el 40%. Juntos por el Cambio salió segundo con el 23%. O sea, Milei le sacó casi el doble a Juntos por el Cambio en Jujuy. Esto estamos viendo lo que fue. Por eso hablamos, a ver, cuando hablamos del fracaso de Juntos por el Cambio es esto, ¿eh? La tierra gobernada por Morales sacó la mitad de Milei. Esto fue Juntos por el Cambio, ¿eh? Se esperaban obviamente otros resultados dentro de Juntos por el Cambio, pero arrasó también Milei. Acá estamos viendo lo que fue senadores, el Frente Renovador Federal, 33%, Cambia Jujuy, 22%. 11 puntos en senadores, seguimos, vamos con diputados también. Esto habla del fracaso de Gerardo Morales también. Esto es la represión de Gerardo Morales, también es un voto castigo a Gerardo Morales. Frente Renovador Federal, 32%, en lo que es diputados de Jujuy, Cambia Jujuy, 22%, 10 puntos le sacó este frente a Cambia Jujuy. Este es el fracaso de Morales también, este es el fracaso de la alianza entre el larretismo y el UCR. Pero cuando hablamos de que fue el gran frustrado de la noche, Juntos por el Cambio, hablamos de estos números. Vamos a comparar, a ver, la PASO 2019, la 2021 y la 2023. Macri en el 2019 sacó 8 millones de votos, en la PASO, en una PASO mala aparte. Estamos hablando de una PASO mala, 8 millones de votos. La PASO 2021, que fue festejado como el gran triunfo del macrismo en todo el país, el estreno de Juntos por el Cambio, en la PASO 2021 sacó 9 millones de votos. Mejoró un poco lo que fue el desastre de la PASO 2019 de Macri en 2019. Y la PASO 2023, mirá lo que es esto, mirá lo que es la caída desde la PASO 2019 presidencial hasta la PASO 2023. Para que tengan, a ver, vamos a ponerle un poco de panorama a esto, ¿no? Recordemos, la PASO 2019 fue la arrase de Alberto Fernández, que sacó 12 millones de votos. Acá fue la derrota del peronismo en 2021, que sacó 7 millones de votos, contra Juntos por el Cambio, que sacó 9. Y vemos la PASO 2023, donde los 6,5 millones de votos de Juntos por el Cambio son similares a los 6,5 millones de votos que sacó también Unión por la Patria. O sea, de la PASO 2021 a la 2023, Juntos por el Cambio perdió 2,5 millones de votos. Y el peronismo perdió solamente 500.000 votos. De esto hablamos cuando hablamos del fracaso de Juntos por el Cambio del domingo pasado. De estos números que estamos hablando. Si alguien ganó, porque alguien ganó este domingo dentro de Juntos por el Cambio, dentro de toda esa frustración y derrota, fue Mauricio Macri. Nunca lo den por muerto a Mauricio Macri. Fue el gran ganador de la noche en esto que estamos viendo. ¿Por qué decimos que ganó Mauricio Macri? Porque apoyó a Jorge Macri. El candidato en la ciudad ganó, sin campaña, sin hacer nada. Ganó Jorge Macri y ganó Patricia Bullrich, que tuvo una performance baja, 16 puntos.
poquito, pero la apoyó. La fue apoyando, no lo dijo explícitamente, pero hubo gestos y le ganó a su enemigo, a Horacio Rodríguez Larreta. Esa interna la ganó Mauricio Macri, así festejaba, mirá. Todas las elecciones son importantes, pero para mí esta iba a ser muy especial y los resultados lo confirman. Felicitaciones, Patricia, por la campaña, por la fuerza, por las ganas, por el corazón que le pusiste recorriendo todo el país, levantando estas ideas, la fuerza de Patricia. A partir de mañana comienza un nuevo partido, una nueva... Bueno, a partir del lunes, decía, comienza un nuevo partido, decía Mauricio Macri, un partido difícil, ¿eh? Patricia Bullrich fue la que peor parada quedó de todos los candidatos. De Milei, Patricia Bullrich y Massa, fue la que peor parada quedó porque está en una situación incómoda. ¿Dónde va a ir a buscar votos? A la derecha ya está Milei. Se corre un poquito al centro, ya está Massa. ¿A dónde va a ir a buscar votos? Mirá lo que decía Milei. El votante de Larreta está más cercano a irse con Massa que quedarse con Bullrich. No lo había pensado, che. ¿Sabes que no lo había pensado? Y si Bullrich se quiere radicalizar, teniendo para elegir al mismo precio la marca de primera y la marca falsa 5 veces inferior en calidad, digamos, comprar la primera marca, ¿no? Perdóname, Javi. O sea, ¿Bullrich es tu segunda marca? No, menos que segunda marca es. Bueno, ahí lo escuchábamos a Milei, bastante claro y certero el análisis del libertario. A ver, ¿por qué la tiene complicada Bullrich? Decimos, por estos 3 ítems. Seguramente hay más. Pero por estos 3 detalles, estrategias, la tiene complicada. A ver, comparte electorado con Milei. Complicada. Lo que decíamos recién. Ahora se va a moderar, va a ir al centro, va a tener algunas propuestas de izquierda, va a volver a ser la Patricia de los 70. No, imposible, ya está. Comparte electorado con Javier Milei. Después puede perder votos de Larreta, claro, es lo que decía Milei recién. Que también eso es a lo que apuesta Massa. El 100% de los votos de Larreta no van a ir a Patricia Bullrich. A esa Patricia Bullrich del 16%. Complicado. Y el tercer ítem es que es parte de la casta. De lo que Milei llama la casta. Y ahí está complicada también. Bullrich la tiene complicada, ¿eh? A ver, la estrategia de Bullrich. ¿Qué va a hacer Bullrich? Vamos a escucharla a ella un poco, a ver. Hacer todo lo que está a nuestro alcance y más allá para ganar estas elecciones que vienen, porque creemos que somos una fuerza de cambio contundente y a la vez somos una fuerza que tiene equipos para gobernar el país, es decir, una propuesta de un cambio profundo, de un cambio contundente, de un cambio que va a tener que ser rápido y eficaz. Bueno, la estrategia de Patricia Bullrich resumida en 3 cuestiones. A ver, ¿cómo puede hacer para entrar al balotaje? ¿Cómo va a ser? A ver. Primero, retener todos los votos de Larreta. Lo que decíamos recién, es clave que Patricia Bullrich se quede con el 100% de los votos de Larreta, sí o sí, no le queda otra. No se le puede escapar un voto de ahí. Luego, lograr apoyo pleno de Macri. Macri se va a tener que comprometer para conseguir votos de los libertarios. Milei tiene una buena relación con Macri. Hay que ver también cómo lo toman desde el otro lado. ¿Es difícil un libertario votando a Patricia por Macri? Puede ser. Pero también es importante. Y lo último, ampliar con el kirchnerismo como límite. También un poco lo que va a buscar Massa seguramente, ¿no? Schiaretti. ¿Le robará alguno a Massa? Algunas cuestiones también. Yo agrego un cuarto que le va a tener que pedir por favor a algunos dirigentes de Juntos por el Cambio que se queden en el país, que no se vayan de vacaciones al Caribe o a Europa. Cuestiones clave para que Patricia Bullrich llegue a esta balotaje. Hoy estamos viendo acá la candidata más complicada para llegar hasta ahí. Saludo de esta manera a Lucas Bo, que también tiene información de Juntos por el Cambio desde la redacción del Destape. Lucas Bo, buenas noches. Te tengo ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Johnny? Mira cómo te recibo acá con un cafecito un poco tarde, pero me gusta como para que podamos intercambiar un poco de información rosqueando acá. Me gusta. Mira, si querés, si me permitís un pequeño breaking que acá Rodrigo Núñez me pasaba. Contame. Autorizaron aumentos mensuales del 5% para precios justos, lo que sería precios, anteriormente se llamaba precios justos, por 3 meses. Lo anunció Guillermo Michel, que es ahora el encargado de los acuerdos de precios del gobierno. Perfecto. Y
Esto es lo que hablamos un poco recién con Julia Estrada sobre medidas para contener la inflación que se pueda venir con respecto a la devaluación anunciada ayer del 22%. Exactamente. Bueno, pero yendo a lo que vos estabas hablando, que mencionabas esto de los problemas que también tiene Patricia Bullrich, vos sabés que, y siguiendo con esto de noticias así de último momento, recién me contaba acá Santiago que estaba escuchando a Javier Milei en un canal vecino, a Contra, dijo, Patricia es tan montonera, es tan verdad que Patricia es montonera como yo arquero de Chacarita. Así que lejos está la posibilidad de que haya un acuerdo. También Carolina Píparo en los últimos minutos también dijo lo mismo, que no hay posibilidad de acuerdo. Y hablabas de Larreta, y me quiero retener un poco ahora sí más, yendo a información un poco de lo que fuimos recabando en las últimas horas, lo que estábamos peloteando fuera de cámara. La gente de Larreta está sorprendida con el resultado del domingo, sigue sorprendida, sigue un poco en shock al respecto. Dicen que manejaron mal los datos, algo que es llamativo porque es una administración que se encarga de realizar muchos focus group. Le fallaron los focus. Exactamente, le fallaron los focus. Y bueno, creen que les afectó mucho lo que fue la ola de inseguridad o las últimas noticias que tuvieron que ver con esa temática de la semana pasada especialmente, el crimen ahí en Lanús, lo que pasó también en el Obelisco. Yo me hago una pregunta. Sí. ¿Va a haber apoyo pleno del larretismo a Bullrich? Bueno, pleno, Pleno es una buena pregunta, porque por el momento, hoy salió Valenzuela a hablar y dijo que Bullrich va a tener que incorporar algunos matices en su discurso. Claro. Valenzuela es un dirigente importante, intendente de 3 de febrero, jefe de los equipos técnicos de Larreta ahí en la provincia de Buenos Aires. Por ahora yo no recuerdo otros dirigentes que hayan hablado del larretismo. Pero la última vez que se los vio a ellos, antes de darte una novedad que mañana va a ocurrir, a Larreta y a Bullrich, vos decís esto del apoyo y demás. Bueno, Larreta cuando se mostró con Bullrich el domingo, dijo esto. A ver. Y quiero ratificar una vez más que junto a Gerardo Morales vamos a estar desde mañana mismo trabajando con Patricia, con Luis, para consolidar el triunfo en octubre. Juntos, vamos a estar juntos, siempre juntos. Y juntos vamos a llevar adelante la fuerza del cambio de nuestras vidas. Gracias a todos. Te cuenta que tuvo que ratificar más de una vez. ¿No? Palmadita, la palmadita, tiqui, tiqui. Bien. ¿Cómo tuvo que ratificar y ratificar juntos, no? Y hizo un jueguito. Me quiero quedar también con eso. La fuerza del cambio de nuestras vidas. Jugó con las dos listas. Claro, hizo un mashup. No, un mashup ahí para, me parece también como un poquito condicionar. Fue una mala elección. En números te doy la razón ahí, querido Johnny, pero fueron 2,6 millones de votos los que sacó Larreta. Ganó la interna en La Rioja y en San Juan. Y la diferencia que tiene Bullrich a nivel nacional con Unión por la Patria, ¿sí?, es de 230.000 votos, ¿sí? Claro. Nada más. No es tanta la diferencia. Es más lo que tiene que retener Patricia que lo que tiene que retener Sergio Massa. Bueno, entonces, qué dato, por eso lo necesita y mucho. Por más que haya diferencias, por más que es verdad que hay diferencias de modelo, también de, no tanto de modelo, sino del cómo, ¿sí? No del modelo, me quiero corregir ahí. Pero lo necesita y por eso en las próximas horas, mañana mismo, acá en el barrio porteño de Palermo, van a estar en un café los dos, se van a mostrar casualmente para tener la primera foto de unidad y de demostración de fuerza de Juntos por el Cambio. Más de 48 horas después, uno a veces dice, che, esta foto la tenés que hacer al día siguiente, ¿no? O sea, sí, bueno. te agrego algo. A ver, recordemos que venimos de Patricia saliendo, no pudiendo votar, saliendo y criticando a la ciudad de Buenos Aires fuertemente el domingo. Exactamente, sí. Se va a hablar seguro de eso. Por eso, y va a ser esa primera foto. Yo no creo que hable, o sea, Larreta el lunes se recostó mucho en la familia, o sea, estuvo reunido con sus íntimos, estuvo con Santilli, con Gerardo Morales, hoy luego con equipos técnicos. Mañana en la previa de verse con Bullrich va a verse con el equipo de la gestión, o sea, con su gabinete, su reunión de gabinete. Claro. Sí, va a estar enfocado en la gestión. No sé cuándo va a terminar rompiendo el silencio, por lo menos, o enfocándose de lo que verdaderamente va a querer hacer en la campaña. Yo no descarto que va a decir lo que dijo ahí el domingo. El tema es
vuelvo a lo que vos dijiste, si todo el equipo y toda la maquinaria va a estar detrás de Patricia Bullrich. Y hablando de eso, en la provincia de Buenos Aires, dicho lo como dicen todos, la madre de las batallas, ahí está Diego Santilli. Diego Santilli sacó más votos que Larreta. Y hay un corte. ¿Entendés? Ahí Grindetti, que hoy a la mañana se juntó con Patricia Bullrich en Vicente López, en un guiño a Soledad Martínez, que es la intendente, ahí vemos la foto, de Vicente López, que reemplazó a Jorge Macri, sacó más votos que Jorge Macri en las PASO. Se ve que no hubo una penalización del pase de General Paz, fue validada por muchos votos y puesta a ser la intendenta más votada de toda la provincia de Buenos Aires. Ahí vemos también a Ramón Lanús. Ramón Lanús, te cuento, Johnny, es quien ganó la interna en San Isidro, sacó a los Poses después de 40 después de años. tantos años. Exactamente, es un hombre de Patricia Bullrich. Está bien respaldada Patricia Bullrich en votos en la provincia de Buenos Aires, pero la diferencia es de menos de 20. Nos están interrumpiendo, ¿Qué pasó? Atención, a ver. ¿Hola? Perdón, Perdón, Lucas Bo. Gracias, Lucas Bo. ¿Hola? Hola, John. Hola, Lucas Bo. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Quién es? ¿Mauricio? El que te aumentó los servicios. No. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Ahí está. Dale vos, dale vos. Dale Lucas, dale vos. A Lucas. Ah, está bien, Lucas Bo, claro. Bien, está contento. Recién estaba hablando de usted. Lo veo bien. Va, lo escucho bien. Estamos bárbaros, muy contentos con cómo se ha desarrollado todo. ¿Qué? ¿Tampoco está tomando algo usted, Mauricio? No, el gobernador de Río Negro no tiene nada que ver. No, estoy pensando, yo no tuve suerte con mi familia, viejo, ¿Pero por qué? Mi viejo corrupto. ¿Pero cómo que? Parte de la patria contratista, mis antepasados mafiosos, ¿Y usted? Y yo no. Ah. El primero y el último, todos. A uno de mis hermanos le tuve que hacer una ley a medida para que pueda la varguita. Imagínate. Lo está confesando. Mire que vienen los fiscales, No pasa nada, acá con Johnny, con Lucas. Grande, dale vos. Mauri, ¿estás esperando el resultado de la semana que viene, Boca Racing? Digo, o sea, juega por la Copa Libertadores. Ahí. Bueno, estamos preocupados ahí, ¿no? Con el Consejo del Mate, que es lo más parecido que hay de la Cámpora, ¿no? Siempre digo lo mismo, ¿no? El patrón Bermúdez es Riquelme, es tremendo esto. Es como el Cuervo de la Roca y Cristina, ¿no? Es tremendo. Claro. Bueno. ¿Cómo le va? ¿Cómo está después de 48 horas después de todo lo que sucedió? Fantástico acá, revisando las cámaras de seguridad. Pero... Dame 2 minutos, a ver si puedo ver un poquito, a ver en qué anda Patricia Bullrich, a ver. Patricia. Mauricio. No, esa es la señora que la cuida, Patricia. No. ¿Qué pasó? No, saquemos eso. No, es la señora que cuida a Patricia, pero ¿qué está haciendo? Pero acá usted está usando el destape, nos van a acusar de espionaje ilegal, Mauricio. No pasa nada, estamos en el canal 20 de Telecentro, en 24/6 de TDA, es un escándalo. Pero esta es la señora que cuida a Patricia Bullrich. Es una vergüenza. Yo le voy a avisar a Patricia. Mirá, después tiene que andar comiendo, cocinando las cosas que hace esta señora. Pero ¿cómo tiene acceso a eso usted? Aparte había una cámara que se movía, no era una cámara de seguridad. Ay, como si vos no supieras, yo tengo eso. Dale, John, por favor. A ver qué anda el peladito. ¿Qué peladito? A ver el peladito. No. El peladito. Es una vergüenza Larreta, que no fue a trabajar hoy. ¿Qué pasó? ¿No se afeitó? ¿Qué le pasa? No, pero... Empezó a fumar y a tomar whisky ahora. Está descansando, mucha campaña. Está un poco más hinchado Larreta, ¿no? Está más hinchado, comió mucho el domingo, pasó algo. No, la interna lo mató, Ahora perdió con Bullrich y lo dejó, mirá cómo está. Sí. Hoy me contaban que del Fondo Monetario llamaron a todos menos a Larreta. Hablaron con Milei, hablaron con Massa, hablaron con... A Larreta lo dejaron ahí. Bueno. ¿Quiere contarnos algo? No, yo lo veo muy bien igual, escucho bien, Me voy a ver Netflix ahora. Pero es tarde igual, es bastante tarde para Netflix. Tuve que frenar para hablar con ustedes. Al final, los halcones nos comimos a las palomas. Sí, estaban ricas, ¿no? Bueno, que tengan buenas noches, chicos. Bueno, vaya a descansar, Mauricio. Gracias por aparecer para nosotros, un expresidente acá. Bueno, no se olviden nunca, que lo prometido es deuda. Un abrazo grande, Mauricio. Bueno, increíble. Lo tuvimos ahí a Mauricio Macri. Le agradecemos a Lucas Bo y a toda la redacción del Destape. Nosotros nos vamos a una tanda cortísima. Mirá que hasta las 22 seguimos, Y lo escuchamos a Gapo. Dale que está en el móvil, dale. Sentís. Vamos con eso chiquitito, tranquilo, empezando la semana. Señora, un segundo. ¿Sensaciones post-elecciones? ¿Qué sentís? ¿Conteste bien? Sí. ¿De onda? Mucha bronca. ¿Por qué? Porque no lo soporto a Milei. No soporto, no hay nada. Con ese hombre no se puede nada. ¿Pensás que sacó 30 puntos? Los pibes
porque quieren romper todo, normal, y los viejos de mucha guita. Y la bronca. ¿Qué sentís pospaso? Me siento como el orto, o sea, que estoy contento por Kicillof y sé que vamos a remontar. Qué sé yo, hoy con el movimiento del dólar tiene que ver el FMI, qué sé yo, ¿viste? ¿Cómo te levantaste hoy? ¿Levantaste tarde, como siempre, temprano? Me levanté a las 9 de la mañana, soy jubilado. Ahí va. Y con una sensación de angustia, ¿viste? De bronca. Y después, bueno, empecé, qué sé yo, lo veo ustedes, lo veo el destape, el programa de ayer estuvo genial. Pero bueno. Sencilla la pregunta, ¿qué sentís? No sé, la verdad no sé qué esperar, pero me quiero ir del país. Ok, arrancamos esperanzadora la nota, pero vos, ¿se puede saber a quién votaste? ¿Estás contento? ¿Estás deprimido? No, entré y agarré la primera boleta, o sea, el que no vi en la tele y la puse en el sobre. Ah, ¿te acordás quién era? No, un viejito. ¿Habrá sido Mempo Giardinelli? ¿Sensaciones de las elecciones? Todo mal. ¿Por qué? ¿Qué propuso? ¿Qué enseñó? ¿Disparó odio? Yo puteo mejor que él y nadie me votó para nada. El peor enemigo nuestro es el desclasado, porque el enemigo lo conocemos, al desclasado no. Se desclasó mucha gente cuando pudo obtener un poco de... Se cruzó para la vereda enfrente y creyó que era de ese lado. Y no, no es así. ¿Sensaciones post elecciones? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo la vivís? Está difícil. ¿Te parece Milei a vos? A mí no. ¿A vos? A mí tampoco. Está difícil con eso del dólar, ¿eh? Él habla mucho, pero hay que ver si puede hacer todo lo que él... La dolarización. Sí. Bueno, muchos le dicen que es prácticamente imposible hacer eso acá porque no hay dólares. La verdad que mucho no le doy, pero... ¿Cómo está el pueblo argentino? Y la pregunta es, ¿sensaciones post elecciones? Miedo. ¿Todo bien? Todo bien. Estamos preguntando sensaciones post elecciones. ¿Cómo está usted? Uy, asustada. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo es este chico. Queriendo vender los órganos es lo único que nos importa. Que en realidad que vendan los órganos y que lo vendan a los chicos, que es lo que él dijo. Y eso no está bien. Sacó 30 puntos. Obvio, ganó. Es el voto de la bronca. ¿Te parece que haya sacado 30 puntos Javier Milei? Y para mí era bastante obvio. ¿Sí? Es como que la gente quiere un cambio grandísimo. ¿Y qué te parece a vos? Yo creo que en octubre no va a ganar. ¿Por qué? Pues creo que fue un voto castigo y que en octubre cuando la gente vote no se va a animar a votarlo. Pero no sé, no se sabe. Yo ya, por ejemplo, el día de hoy estuve hablando con 3 que están en esa situación. Como que, bueno, igual son la paso. Las pasos la gente juega un poco más, me parece. Más en serio, además. Después claro, después cuando en octubre son las de verdad, digamos, entre comillas, me parece que ahí la gente se lo piensa más. ¿Cómo estás, a ver? Perfecto, a la perfección. ¿Todo bien? ¿Tu nombre? Bien, Nara. ¿Lara? Nara. Ah, Nara. Me gusta Nara, el acento ahí. Claro. Sensaciones, poselecciones, 30 puntos de Javier Milei. ¿Qué crees que puede llegar a ser Milei de lo que dice? Mira, la realidad es que le tengo bastante miedo a qué va a pasar ahora. Y tenemos el gustazo de estar compartiendo los minutos finales de Argentina Política con Artemio López. Artemio, muchísimas gracias por venir. Por favor, gracias por invitarme. Siempre un placer verte. Bueno, primeras impresiones, ¿no? A 48 horas de la elección, ya todo un poco más frío, sin el impacto inicial. ¿Cómo ves a Unión por la Patria? Bueno, yo creo que hoy en el Destape se publicó una nota en la que yo creo fundamentalmente que Unión por la Patria tiene el gran mecanismo en sus manos de gestión. ¿Qué es gestionar? Bueno, es transferir ingresos a los sectores que efectivamente conforman parte de su electorado. Sectores medios, medios bajos, sectores populares, que están en una situación de ingresos muy crítica, más con estos niveles de inflación que son realmente insoportables para esta franja social. Tengan
para que tengamos una idea, el salario promedio en Argentina, formal, registrado, público y privado, está en internet, 250.000 pesos. Hay que hacerle los descuentos. Cuando vas a hacer los descuentos te pones en 220.000, que es el valor de la canasta metropolitana para 4 personas de pobreza. Claro. O sea, con esa situación, ya no estoy hablando de la mediana, ni estoy hablando del salario que más... El promedio de los registrados, obviamente cuando agregás los informales. La información oficial que muestra, el salario formal registrado empató con el 2019, que es cuando Macri... pero perdió el 25% del salario informal. Eso hay que resolverlo de alguna manera de cara a octubre, porque está en la base de la situación electoral. El gráfico, la verdad que la distancia entre los registrados que se mantiene estable en los registrados. Exacto, nunca más recuperaron el nivel inicial de 2016, pero ves que desde 2019 prácticamente se mantiene con algún piquito estable. Ahora, fíjate el informal. Sí, el informal cae... Se vino a pique. Se vino a pique, casi 25 lo cual puntos. es un problema porque cada vez hay una mayor proporción de la población en trabajos informales. Problema doble, sí, es cierto. Por un lado, hay una proporción enorme. Y segundo, afecta particularmente a la franja etaria que acompaña a un sector de la oposición, particularmente a Milei, porque todos sabemos que la informalidad que de 34 puntos, en el tramo que va por debajo de los 30 años, se duplica. Y ahora tenemos dos veces un problema general y otro específico que cliva electoralmente en el electorado que acompaña a Javier Milei. Te hago esta pregunta, Artemio, porque claramente la economía es uno de los temas, ¿sí? Recién lo charlábamos también, la campaña del miedo, lo que puede venir con Javier Milei o Patricia Bullrich, y son gobierno que no es ningún invento, es pura realidad. Sí. Tenés varios factores, digo, ¿a cuál se tiene que apuntar? ¿Tiene que ser un mix de todos para intentar convencer al electorado? ¿Va por el susto y la acción? ¿Va por la acción solamente? ¿Qué es lo que motiva al que no fue a votar? No, yo creo que efectivamente uno puede tener una narrativa que muestre, como se usa ahora, narrativa, en su momento se usó discurso, lo que fuere, que muestre efectivamente lo que implica un gobierno de las características que propone tanto Milei como Bullrich. Ahora, yo vuelvo a insistir, si eso no tiene condiciones materiales para realizarse, corres el riesgo de que efectivamente no provoquen ningún efecto en términos electorales. Hay que modificar la situación de ingreso de las familias populares. No hay otro camino. Acaba de decirlo el viceministro de Economía, Rubinstein. Las ganancias de las empresas son muy altas. Lo dijo hace 2 meses, lo mismo. O sea, bueno, hay que actuar. Incluso, mejor que decir... Es hacer. Incluso el fondo había dicho que la inflación tenía que ver con las ganancias siderales de las empresas. ¿Te acordás que Cristina incluso mostró un gráfico? Claro. Bueno, ¿y? Artemio... Eso hay que intervenir ahí, me parece. Después, otro dato, lo de Bullrich está muy complicado en serio, porque ahora el efecto voto útil que la PASO provoca... No existe más. Lo hacen sobre Milei. O sea, un tipo que tiene la agenda de Bullrich dura. Ya está. Porque él lo dijo, soy la primera marca. Pero por supuesto, porque un tipo que votó a Milei, como está, y que volaría ganó sobre sus pasos y votaría a una opción que perdió. Claro. Y aparte no es casta, digo, entre comillas, casta lo que él llama casta. No representa eso. Vos, hablemos de números y hablemos de matemáticas. ¿Se puede? Bueno, hablemos de... Ahí se está acomodando el micrófono, Artemio. ¿En qué sentido decís vos? ¿Se puede matemáticamente? ¿Se puede matemáticamente? Sí. Por supuesto, a condición de que efectivamente se cumpla esta determinación que marcamos. La situación de ingresos que te llevó a esta situación electoral se tiene que revertir, por lo menos dar señales en contrario. Hoy en la nota yo termino diciendo, no, por mí no es mía la frase tampoco, lo loco es pretender que haciendo lo mismo los resultados van a ser distintos. No van a ser distintos. Porque además no lo digo yo, que lo que yo digo no tiene ninguna importancia. Lo dijo la gente en el 2021, aquellos que acompañaron el 2019 y no lo hicieron, que son 4 millones de personas. Dijeron, no, bueno, no votamos a Macri, a la opción, de hecho no pasó,
pero por este camino no nos sentimos representados. Y claramente sucede lo mismo porque Cambiemos no fue la primera fuerza electoral más votada, que era lo que ellos querían. Claramente no siguen siendo la opción. 1,5 millones de votos entre las dos pasos presidenciales. Obviamente Unión por la Patria, dado las características de la paso del 2019, ¿se acuerdan que fue muy importante? Perdió más. Pero no funciona Juntos por el Cambio. Acá la aparición de Milei además sobretermina la complicación que ya tenían, que no crecían sin Milei, te imaginas ahora. Y además ahí cómo impacta también emocionalmente, y no sé, supongo que en las encuestas y en la intención de voto, que por lo menos en esta gran encuesta que tuvimos a nivel nacional, la primera fuerza opositora se llama La Libertad Avanza. Así es. Cambiemos perdió ese título. Perdió ese título. ¿Puede implicar algo en el futuro? No te digo la desaparición de Cambiemos, pero una desintegración tal vez. Bueno, puentes con Milei y Macri ya se tendieron, ¿no? Bueno, ese es un tema central. Yo creo que van a una reformulación del sistema de alianzas, pero drásticamente. Ya Macri lo había señalado a su manera, de que bueno, que así como estamos, bueno, que se desperfiló Vidal, que quería una alianza con un sector del peronismo racional. Gane quien gane, O sea, gane Massa o gana Milei un balotaje. Exacto, él ya pensaba en otro sistema de alianza. 11 de diciembre. Esto le da la derecha a la visión de Macri. Acá hubieron dos aciertos. Ultraderecha. La ultraderecha. Cristina acertó. Contra lo que opinaban muchos consultores, había una elección de tercios. Y acertó Macri que por el camino del medio que eligió Larreta, va a donde fueron todos los caminos del medio en la región, a la nada, a una derrota colosal. Otro gran derrotado, el alcalde porteño. El derrotado. El derrotado de la noche del domingo. ¿Crees que esos votos pueden ir a Massa? Como dijo Milei en esta frase que hablábamos antes. Dame números, Artemio. No tengo números. Todavía no. Bueno, la candidatura de Massa podría intervenir ahí. Pero yo vuelvo a insistir, a mí, más que ir a buscar los votos de Larreta, me interesa retener los votos propios, porque parece que esta fuerza no tuviera un electorado consistente, lo mostró en 2019. Claro. Tiene un electorado propio importante. Yo iría a recuperar eso antes que hacer alquimias consultoriles que salen todas bien en la mesa de arena, pero después no funciona en la práctica. Claro, tomamos un 10% de la renta más un 5%. Acá hay una cosa más ¿Dónde sencilla. está el 30%, no? No, y vos no podés desconocer que la situación de ingreso de tu base electoral tiene que ser mejorada. Y tenés que hacer, en ese sentido, señales muy contundentes. Y hay votantes frente de todos que votaron a Milei. 2019, 2023. Bueno, una parte de los que no votaron en el 2021, creo que tomaron la decisión de decir, bueno, acá la forma de expresar más contundentemente que estamos en desacuerdo, con 8 años además de retroceso en términos salariales, de crecimiento económico, ya se está parando la economía. Claro. La aparición del fondo fue dramática para Sergio Massa y para el conjunto de la población. Terrible. Fíjate el programa que proponen. Fiscalmente no se puede cumplir ese capítulo. Bajar la masa previsional imposible. Estamos abajo del 2018 cuando le dieron el préstamo a Macri, el préstamo delictivo. Bajar salarios públicos. Imposible. No lo puedes tocar. Imposible. Artemio, nos pasamos, ya estamos prácticamente en otro programa. Te agradecemos un montón, como siempre es muy importante y bueno escucharte, más ahora, 48 horas de una elección, que mejor que escuchar a Artemio López. Totalmente. Vendrás nuevamente y tendremos mucho más tiempo para explayarnos. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado. Nosotros nos vamos, será hasta mañana a las 8 de la noche con un nuevo Argentina Política. Que descansen mucho. Un país unido por la radio.